consciente y preconsciente. Después ya preconsciente y consciente ya tiene otro principio que sería el de realidad. Y está relacionado a esto de la huella anémica, la experiencia de satisfacción y el proceso originario, digamos, si se quisiera, desde Pere Launier. Bien, entonces le vamos a tomar eso, que es la cuestión de la experiencia de satisfacción que hemos visto. ¿Se acuerdan del capítulo 7 de los sueños? Que hablamos de la experiencia de satisfacción. Esto es importante porque ahora vamos a estar en otro registro. Y ahí que veíamos, la energía libre, muy bien, el placer, estaba el placer y el displacer, la satisfacción inmediata, solo busca el placer, el principio del placer se rige por el inconsciente, busca descarga. Bien, muy bien, quiere decir que estamos en un principio justamente que se basa este principio de placer en el principio de constancia. ¿Se acuerda que constancia qué quiere decir? Un principio que tiende a regular lo más baja posible la energía o que esté regulada constantemente. ¿Por qué? Porque si no, produce displacer. Por eso se llama placer-displacer. Pero estamos a un nivel, diríamos, donde lo que rige es el principio de constancia y el principio de placer. Entonces, lo que ustedes estaban diciendo con la cuestión de la experiencia de satisfacción. ¿Se acuerdan que ahí, a partir de ahí veíamos el deseo? ¿Se acuerdan que veíamos la cuestión de que en esa experiencia de satisfacción iba a aparecer lo que implica un resto, que es lo que en realidad lo va a mover al aparato en toda su vida, que tiene que ver con el deseo? Eso es el mejor de los casos. ¿Sí? Porque ahora vamos a ver otra cuestión. ¿Qué dice, iba a decir Lacan, porque no me quiero meter ahí, qué dice Freud con respecto, qué decía, digamos, ya dice, no dice, pero qué decía ahí? Él empieza a encontrar en la clínica algunos sucesos, ¿no? ¿Y qué pasa? Y no es casual que en 1920 tuvieron las guerras, ¿se acuerdan? La primera guerra, o sea que en 1917, 1918, ya había muchas guerras ahí. ¿Y entonces qué ven en ese ambiente de guerra? En ese ambiente de guerra, digamos, lo que pasa es que hay hechos traumáticos, muy traumáticos. Entonces hay gente que estuvo y que perdió familiares, perdió amigos, perdió un brazo, perdió tantas cuestiones, y que entonces a partir de eso empieza a reformular. ¿Por qué? Porque una de las cosas que venían, como los soldados soñaban, esos sucesos muy bien. Exacto, justo iba a eso, Manuel. Entonces, justamente lo que aparecía y decía Freud, ¿cómo puede ser que esta empieza a tratar estas personas que habían venido a la guerra y los veía y decía, ¿cómo puede ser que se repita una y otra vez en los sueños, muy bien, en los sueños, la cuestión de los accidentes, de la cuestión de lo traumático que habían vivido en la guerra? ¿Qué tiene eso de placentero? ¿Podríamos decir que eso tiene que ver con el placer? O sea, parece loco decir, digamos, que ¿cómo puede ser que le cortan el brazo, se muere el amigo, se muere, digamos, o lo matan, digamos, a un pariente, a un ser querido, y lo sueña, y va a ser eso placentero? ¿Qué le parece que puede tener con el placer eso? ¿Qué puede ser placentero de eso? Es terrible una cuestión así, es inabordable, es que el psiquismo no puede como procesarlo, ¿se entiende? Es improcesable algo así. Entonces, quiere decir que ahí empieza a estudiar que hay algo que no está dentro del principio del placer. No podemos seguir la misma línea que decíamos, ¿se acuerdan? Que los sueños son solamente realización de deseo. Podemos decir que es entonces un deseo que en realidad que sigan matando, en ese caso traumáticamente, y eso es un deseo. Algo no anda ahí, ¿se entiende? O sea, no va. Entonces, en ciertos casos podría significar placer, pero no es una generalidad. Bueno, no sé, habrá que ver qué caso de placer. Después vamos a ver el tema esto del placer más específicamente, pero lo podemos decir en términos generales acá. Es imposible que una cosa así sea una cosa traumática. Bien. Entonces, dice, a ver, que estoy admitiendo aquí. ¿Se da la necesidad de poder evitar esas experiencias en sueños? Ahí vamos a ver qué quiere decir. Muy bien, ahora vamos a ver, muy bien. ¿No tiene que ver con el deseo invertido, tal vez? Lo que pasa, a ver, no sé qué, el deseo invertido sería, lo que pasa es que antes pronunciaba algo de Freud como que había un deseo por algún sistema, ¿no? En realidad,
acá hay algo que desborda el aparato. Quiere decir que no puede regir por el principio del cual veía hasta ahora. Dice, entonces el deseo puede ser producto del trauma. A ver, Nico, el deseo producto del trauma. ¿Cómo que se da una realización de deseo expresada en total inversión, como una pesadilla? Bien, una pesadilla es otro punto ahí. A ver, lo que pasa es que no, acá empieza, es que ya no puede sostener lo que traía antes, porque ahora empieza a ver que hay algo que se escapa a este principio, porque tiene que ver con algo traumático. Y algo traumático es algo de mucho dolor, es algo que no se puede soportar. ¿Cuántas cosas traumáticas van a haber? La cantidad de cosas traumáticas que hay en la vida, y que en realidad son insoportables. Y lo insoportable quiere decir que no tenemos un psiquismo para poder soportar eso. ¿Qué quiere decir un psiquismo para soportar eso? ¿Cómo podemos expresar que un psiquismo soporta el dolor? Porque el dolor, ¿qué es? El dolor es cuando la energía no se puede ligar. Entonces la energía es desligada. Si la energía es desligada, produce una irrupción, produce un bombardeo interno, produce un agujero interno, produce algo que no está dentro de la ligación que uno puede como tramitarlo, puede hablarlo. ¿Por qué cree que uno enmudece? No dice nada. Se queda totalmente paralizado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no lo puede poner en palabras? Es porque hay algo tan fuerte que irrumpió el psiquismo y no pudo tramitarlo. De eso estamos hablando. Quiere decir que no estamos dentro de lo que es el principio para el placer, sino que es algo que rompió este principio, para decirlo en un punto. Produce un agujero. Por eso digo agujero, porque de ahí empieza Freud a establecer lo que implica la barrera antiestímulo. Ahora vamos a ir a esto, la barrera antiestímulo que se rompe. Antes de eso, les voy a dar unos puntos más de los cuales Freud se basó para abrir el panorama de la cuestión traumática y salirse del principio del placer. No salirse, es como que también existe más allá del principio del placer. No quiere decir que el principio del placer deje de estar, para nada, sino que también están más allá del principio del placer. Las pesadillas que acá dice totalmente están dentro de la misma línea. Ya va a hablar de las pesadillas, eso es importante, las pesadillas, porque es algo traumático las pesadillas. ¿Cómo uno se puede levantar así sudado y con taquicardia y cosas y decir, qué lindo, che, estoy disfrutando de esto? O sea, hay algo que no va, digamos. Después vamos a ver cómo uno se asocia el deseo, eso es otra cosa, pero eso, uno se de una angustia terrible que después no quiere dormir. O sea, no es tan deseable eso y se despierta cuántas veces a la noche. O sea que no puede ser algo del deseo. Entonces, cuando una de las cosas que uno dice en la sesión, dice, ¿vos dormís bien? Es una pregunta que uno dice, yo digo habitualmente. Porque si uno dormís bien, es que no estás tranquilo. No estás tranquilo. Algo está pasando. ¿Por qué no dormís tranquilo? Miren que los bebés que de alguna manera tienen el amor y todo, no todos los bebés. Pero no duermen en serio, que uno duerme así, se tira como si panza arriba, cosas así como sea, y está durmiendo. Qué hermoso dormir así, bien, quiere decir que está disfrutando de una paz siempre. Ahora, después uno se empieza a ser más grande y empieza a dormir, a despertarse a las 4 de la mañana, terror, o sea, indudablemente hay cosas que empiezan a pasar dentro de la psique que no está bien elaborado, diríamos, ¿entiendes? Si no, uno tendría que estar tranquilo. Pero bueno, entonces, por eso digo, es importante como duerme. Sí. Tengo una pregunta. Sí. ¿El placer en el inconsciente no era también una energía desligada? Ah, vos decís, claro. Es una energía libre. Sí. Pero no sería directamente libre. desligada. En este caso está bien la pregunta tuya, muy bien. Lo que pasa es que una cosa es energía libre y una energía ligada, eso es cierto. Pero esa energía libre es plausible o es posible de ser ligada. Ahora, en el punto, digamos, y esa energía libre no implica que haya un agujero, porque acá lo que estamos hablando más bien es de que produce dentro, porque esa energía puede ir corriendo, quiere decir que va, pero tiene un circuito. En este caso, hay un agujero, quiere decir que es como si vos tenés un aparato ahí que va circulando. En este caso,
se rompió y produjo una difracción. Quiere decir que esto no tiene relación con lo otro, quedó fuera del aparato, para decirlo. Es como si queda expulsado, queda una cuestión, lo traumático queda fuera de la circulación. Una cosa es la circulación libre y otra cosa es que quede fuera de la circulación. ¿Y esa energía desligada del dolor nunca va a poder ser ligada o Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Esa pregunta que la vamos a ir resolviendo en el tiempo, ahora que vamos a ir hablando, es toda una temática. Eso se llama, por eso, en una cuestión de si hay un agujero, vos podés interpretar el agujero y si no hay nada. Entonces, ¿sabés qué tenés que hacer? Es otra cosa. Tenés que el último capítulo que vamos, el último capítulo, sí, la última clase, se llama la construcción en el análisis. Quiere decir que vos vas a construir. Es como si construyeras un puente. Porque si esto tiene un agujero, y acá tenés la energía toda esta, vos lo que vas a hacer es construir, vas construyendo para que de alguna manera ese agujero, lo traumático, se conecte con lo otro. Esa es la cuestión de lo que se va a hacer. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Pero para decírselo gráficamente, la idea es que esté conectado. Porque todo lo que esté desconectado, esto traumático, le vamos a llamar un agujero, algo que se rompió, algo que explotó, lo que quieran llamarlo, desligado de todo el aparato, produce efectos nocivos en el cuerpo, lógicamente, porque está totalmente... De hecho, Freud decía que ese agujero es como si actuara una pulsión independiente de todo. Y de eso lo que hace eso es dañar al organismo, más todavía. ¿Por qué? Porque está desligado de todo. Por eso los traumas implica que tienen efectos después en el cuerpo. ¿Se entiende? Porque está totalmente desligado del aparato. ¿Se entiende el funcionamiento de la libertad? Ese es el punto. Profe. A ver, para tener el concepto, ya vamos a ver más, sí. Perdón que le interrumpa. Yo sé que esto es muy de unidades anteriores, pero en esto del no dormir bien, ¿se escucha bien? Yo escucho perfectamente. Esto del no dormir bien, siempre me quedó la duda de esto del estado de vigilia y el estado del sueño, que se plantea mucho con esto del desplazamiento y la condensación. Siempre me quedó esto de cómo nos damos cuenta si estamos, porque a veces creemos que estamos despiertos o estamos viviendo el sueño despiertos, no sé si me explico. Y quería compartirle este libro que compré de parálisis onírica, Ajá. que me pareció interesante, por eso le preguntaba más que nada eso. O sea, es tema viejo ya de sueño que ya lo vimos, pero Muy bien, bueno, pero podemos enlazar con algunas cosas acá, porque también parálisis onírica, no sé a qué se refería, pero pongámosle que sería como la parálisis del sueño. Vieron que están como despiertos, o sea, como que, pero no te puedes mover. Imagino que es como, todos esos estados son, en todos los casos, son estados de mucha angustia. O sea, son situaciones subjetivas, que vos vivís, es como si vos estás en un estado donde en realidad no tenés impotencia ante situaciones. Entonces vos no te podés mover. Y entonces entre el sueño, porque el sueño y la vigilia están ahí nomás, porque la vía regia, decía Freud, digamos, es el sueño. El sueño es genial, porque el sueño te dice cómo estás. Yo, viste, cuando uno dice, está bien, contame qué soñaste. Ah, soñé, qué sé yo, el otro día me decían, y estaba forcejeando que no podían entrar en la... ya estamos, esa es una situación subjetiva que vos estás, de alguna manera, forcejeando con alguien que va a entrar ¿a dónde? A tu territorio con respecto a qué. Es algo subjetivo, no podés estar bien alguien así. O alguien que se le cayó algo, y se te cae algo, y no podés estar bien. O sea, te están mostrando una situación, o de parálisis, te están mostrando que vos estás paralizada ante situaciones de la vida, digamos, que vos no podés moverte, o sea, eso te está diciendo. Vos tenés que ver donde te está transmitiendo algo, te está transmitiendo un estado subjetivo, ¿entiendes? Es un estado de vivir. Lo que vos tenés que interpretar de qué estado estamos hablando, y le podemos poner palabras, pero algo de eso está diciendo, no hay otra forma. ¿Se entiende entonces? Profe. Y estamos, sí. Le quería hacer un comentario con respecto a los sueños. La otra vez en el teórico yo trabajo con víctimas de violencia. Sí, Amelito. Justamente en esto
este tema que estamos tratando, acá lo que Freud decía era que no había una fijación a una cuestión placentera, sino un trauma, a eso no elaborado que se repetía y se repetía y se repetía. Ahora vamos muy bien. Y vos sabés que lo primero que a mí me pasa cuando hago los acompañamientos, también pregunto cómo duermen, y lo primero que me dicen es que no quieren. Exactamente. ¿Sabes por qué no No quieren? quieren dormir porque es una cuestión terrorífica dormir. Exactamente. Lo mismo me pasó cuando hace muchos años atrás, viviendo en Turquía, trabajé con refugiados. No querían dormir, pero no es que no tenían sueño, no querían dormir. O sea, el deseo de no querer dormir para no revivir, repetir, como dice Freud, ese trauma. Sí, totalmente de acuerdo, es así, porque es tan traumático que como que no quieren saber nada. La situación traumática hace que uno no quiere saber nada por lo que se sufrió. Es como muy doloroso. ¿Cómo vas a querer estar en esos lugares? Entonces no se duerme por temor, por supuesto, a vivir otra vez eso. Totalmente de acuerdo. Muchas personas, y no solamente con lo traumático de eso, que es terrible, esa cosa que vos estás contando, porque son situaciones extremas. Situaciones extremas es cuando se rompe toda la barrera, no tenés forma de atar algo. Si viene en una familia y te matan a toda la familia, y vos estás ahí, como situaciones que usted lo ve en la película, también en la realidad pasan esas cosas, ¿y cómo puede tu psiquismo elaborar una cosa así? ¿Cómo lo va a hacer? O sea que está claramente que está empantado, hay que trabajar mucho como para poder hacer redes ahí, porque todo lo que se trata es de hacer redes internas y redes en general, no hay otra forma. No podemos vivir aislados en esa cosa y tampoco el trauma puede vivir aislado porque va a terminar muriéndote. No hay otra forma porque no vas a salir, no te vas a escapar de todo eso, ¿entendés? Porque es algo doloroso, terrible. Entonces estamos hablando de cosas graves, pero por eso es porque son muy significativas. Pero por ejemplo, alguien que le duele mucho porque le vamos a decir en otro terreno, y si, con una pareja nomás, para decirlo algo de los terroristas, puede ser de esa manera, y ha sufrido mucho, y solamente no quiere ni pasar cerca de donde vivía esa persona, porque le hace tanto daño, y eso también es traumático. Entonces estamos no puede ni pasar ni nombrarlo. No me diga qué quiere decir eso. Eso es traumático total también. O sea, porque tiene mucho dolor. Entonces, lo traumático está por todos lados, para decirlo bien. Pasa, por ejemplo, tenía una chica con la que le hacía el acompañamiento, que ella cada vez que entraba al Carrefour le daba un ataque de pánico. Porque iba con el agresor a ese Carrefour. Entonces, muy bueno, bien. Ahí muy de nuevo. Bueno. Exactamente. Y vos decís muy bien, el ataque pánico tiene que ver con estas cosas. Porque el ataque pánico tiene que ver con cosas traumáticas que no son elaboradas. Vienen toda la cuestión traumática, toda la cuestión de pánico que hay, las crisis de ansiedad. Todas son personas con traumas, no hay forma. Y la cantidad que hay, no es que es de todos los días, no estamos hablando de la guerra nomás. Estamos hablando de una guerra interna acá. Se entiende que es el punto, es todo lo internamente cómo se vive. Estamos hablando de cosas traumáticas fuertes, digo, porque esto no es de la guerra ya, esto dio motivo para poder estudiar todas otras cuestiones traumáticas que hay internamente, ¿se entiende eso lo que estaba diciendo Freud? Profe, una pregunta veloz. Bueno, me quedé con el tema del sueño y ya después lo dejo seguir. Esto de la angustia, de los ataques de pánico, bueno, yo estoy padeciendo esto, tímica y demás. ¿Cómo es la ansiedad para con la angustia, esos términos? ¿Son todos ligados a hasta qué punto la angustia puede generar una neurosis, por ejemplo, o, perdón, una esquizofrenia o surmenage o algo de eso? O la angustia, la frustración, el enojo, la impotencia. Vos dijiste, lo que pasa es que está hablando un montón de términos juntos, entonces estamos a ver que desligar muchos cosas, te lo digo así Desde la angustia, dígame, es más fácil, que es lo que está hablando. La angustia la vamos a ver ahora, lo que vos decís, y está bien la angustia, hay diferentes tipos de angustia, y ya nos vamos a meter en eso, ya vamos a ver, pero de cualquier manera, te lo digo un poquito así, la angustia tiene que ver con un afecto, pero un afecto que no tiene representación. Por lo tanto, no tiene representación, no está ligada. Quiere decir que por eso la angustia es como algo insoportable. ¿Se entiende bien? Que lo sentís en el cuerpo, porque el cuerpo te hace sentir la angustia. Pero hay diferentes tipos de angustia. Y esto ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Porque está la angustia, que es la angustia señal, que es una angustia que marca que algo va a pasar. Esa está buena, esa angustia. Y hay una angustia automática, que es traumática, que es una angustia insoportable, que es producto de un trauma. Entonces, eso produjo
justamente los agujeros del hígado, que son toda la ansiedad, ese estado de ansiedad, así que uno no puede saber cómo hacer con todo eso, y entonces son medicados, porque como no lo puedes tramitar todavía, necesitas medicarte para bajar eso, es como que te ayude eso, hasta que vos lo puedas ligar de otra manera. Cuando vos lo puedes ligar de otra manera, en un tratamiento, que está bueno que se haga, por eso hay que hacer tratamiento psicológico, porque solamente el médico no te va a salvar eso, te está bajando el nivel ahí, pero no te ayuda en nada. Ahora, si haces el tratamiento, vas a tratar de ligar todo eso que está traumatizado, porque está desligado. ¿Para qué? Para que después pueda ir ligándose y después no necesite la medicación. ¿Entiendes? Entonces, vos me preguntaste varias cosas ahí. Dentro de eso tenés que ver un montón de estructuras, porque no es lo mismo una esquizofrenia, no es lo mismo, digamos, también en una neurosis. Bueno, le comparto así, bueno, me quiero sacar la duda porque estoy con psicólogo, psiquiatra, le digo puntualmente, perdón, es personal, mi cuadro es de depresión recurrente, crónica, y según mi psiquiatra me dijo que el medicamento no me lo va a sacar. Yo quiero ver si eso es, o sea, si uno tiene una depresión recurrente, ¿puede correrse de eso o puede estar medicado toda la vida? Tengo ataques de pánico, todo Muy bien eso la pregunta, funciona. te lo voy a decir, mira, me preguntas justo a mí, no es porque yo sé, pero yo hice mi doctorado sobre eso, o sea que directamente conozco el punto. Entonces, justamente son de las depresiones recurrentes. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dicen los psiquiatras son las cuestiones y se diagnostica con bipolaridad, como que es recurrente totalmente. Entonces, hay que tener cuidado con no digo que en algunos casos no se dé, pero en muchos casos hay depresiones recurrentes y que tienen que ver con la cuestión ansiógena, como vos lo estás planteando, pero tenés que ver cómo están hechos esas. No necesariamente en absoluto tiene que ser medicado toda la vida. No. Te lo digo así. En general, no. Tiene que ser algunos casos particulares que tenés que ver, pero en general no es así. Entonces tenés que hacer un buen tratamiento. Un buen tratamiento implica que veas qué te produce las depresiones. No es que te vienen, porque ¿sabes qué? No es lo mismo que te diga yo, mira, te diga, vos tenés depresiones recurrentes. Entonces, si vos tenés depresiones recurrentes, entonces todavía vas a tener depresiones recurrentes. No. Yo, otra cosa que te diga, vos tenés depresión, ¿cuándo te deprimiste? Entonces te pregunto, vos vas a decir, no, porque me deprimí el fin de semana. ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Cómo fue? Entonces yo voy a ver y voy a empezar a atar, y esto es atar, ¿qué pasa? Lo traumático que te lleva a ese lugar, y te digo, ¿pero con qué lo ligar? Porque a vos te pasó tal cosa. Bien, y yo lo voy ligando, y entonces vas a ver que el mecanismo donde vos caes siempre es el mismo. Entonces vos te deprimís por ciertas cuestiones, de impotencia, lo que sea que nombraste ahí varias cosas. Claro, eso que usted plantea es la repetición. En eso del discurso, en la repetición encontramos esto del enojo, el maltrato, lo que fuere. Bueno, eso de repetición, lo vamos a ver, y la compulsión de repetición, que ya vamos a ver, todos son términos que me estás trayendo, está bueno, porque me estás trayendo términos que lo vamos a ver lo mismo. Entonces vamos a ver qué es lo que se va repitiendo, y hay que ayudar a atar eso para que no se siga repitiendo. Es como te digo, vos tenés un hueco, es como si después lo que se termina diciendo en estos casos, vos vas a tener un hueco ahí, vos sabés dónde si vos te metes ahí, entraste en la depresión. Ahora, si vos sabés dónde te metes, no te metas más. Entonces, cuando vos te conoces, no te vas a ir a meter más ahí. ¿Entendés? Entonces, pero eso hay que conocerse. Entonces va a decir, no, ¿y por qué te metí otra vez? ¿Por qué te vas a meter en esta situación si vos sabés dónde va a terminar? Entonces salís. Entonces después no te metes más. Claro, ¿Entendés? perdón que lo interrumpa, para que sigamos con el caso ya que estamos exponiéndolo. Si bien es personal, lo comparto con los compañeros, no tengo problema, porque todos en un cierto punto con este encierro de alguna forma, pero el mío es particular porque yo tengo a mi papá con Alzheimer, ¿no? Entonces, eso es el duelo que hago cada día. Yo me estoy mudando muchísimas veces porque también hay inestabilidad en mi casa, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para correrme de ese duelo, del no pensar en la muerte de él? Por eso muchas veces leo esto de parálisis onírica, Gabriel Rolón, bueno, lo escucho a ustedes los vivos, pero no puedo correrme de eso. Sé que se repite porque me pasa. De alguna otra forma llego a pensar en eso. No tengo intento de suicidio ni nada de eso, ¿no? Pero sí el duelo. Yo desde el año pasado que estoy duelando por una muerte que todavía no está. No sé si está bien lo que estoy haciendo. Está bien, El duelo, básicamente. Pero de cualquier manera, yo no quiero meterme, digamos, en lo tuyo, pero bueno, el punto simplemente te digo, bueno, el duelo es, posiblemente es la explosión de otras cosas tuyas también. Entonces, el duelo ese sí está el duelo, pero acá no es solamente el duelo. O sea, disculpame que te, pero lo que enseguida escucho otras cosas, ya tengo pum, pero entonces está eso, pero tenés que ver otras cosas más, tenés que atarlo a otras cosas más. Eso sí, y otras cosas más. ¿Se entiende? Entonces hay que trabajarlo todo eso. Entonces se trabaja.
Por supuesto que son cuestiones de duelo, lo que voy a decir. Sí, son cuestiones de duelo. Bien, y el duelo son agujeros que aparecen también, porque son cosas que no se pueden elaborar. Es de lo mismo traumático, por eso el duelo y el trauma van juntos. Está bien lo que decimos, porque el duelo y el trauma es lo mismo. Porque el duelo es dolor, el dolor es fracción, o sea que el dolor es trauma. ¿Se entiende lo mismo? Es algo traumático. Estamos hablando de la misma cosa. Pero tenés que atarlo, y eso es lo que vamos a ver en el punto. Bien, bueno, gracias por compartir ahí. Entonces, acá me hicieron un montón de preguntas, voy a tratar de ver, así seguimos. Entonces, ¿el deseo puede ser producto del trauma? No, el deseo va por justamente esto es casi contrario. El deseo va por un lado, que tiene que ver con el principio del placer, y va por ahí, y el trauma es una cosa que quedó incrustada ahí, y se producen estas cosas angustiantes y todo esto. ¿Cómo queda una realización de deseo expresada total inversión como una pesadilla? No, son cosas como diferentes acá. Como que Freud quiso justificar las pesadillas, como por ejemplo el sueño de Irma, que si bien fue feo, él justifica que echa la culpa a los demás. Pero acá se da cuenta que no todos los sueños son realización de deseo. Sí, acá no todos los sueños son realización de deseo. En 1920 recién, no con el Irma. Irma decía que también justificaba el tema. Todavía estaba en otro momento. Profe, pero en este tiempo, ¿Freud ya había propuesto el principio de realidad o no? Si el principio de realidad lo propuso antes, ¿se acuerda? El principio de placer y realidad. Eso fue en la primera etapa. Sí, siempre está el principio de realidad. No quitamos nada acá, sino que agregamos otra cosa. Sería como un agujero negro, ponele un agujero. Pongamos un agujero, el agujero, poner el color que quiera, es un agujero. El agujero negro es interesante porque ayer justamente la clase sobre el agujero negro que implica a los niños autistas, ¿no? Pero eso sería otra cosa. Eso es interesante, pero eso es la constitución del comienzo subjetiva. Eso es muy interesante, pero no vamos a meter ahí porque vamos a complicar la cuestión. Vamos, ese puente tiene que ver con los puentes lingüísticos. No, el puente lingüístico, si vos lo ves, está bien todas las preguntas que están haciendo hoy también. El puente lingüístico, al ser lingüístico, tiene que ver con significantes, con palabras. Por lo tanto, un puente que no tiene que ver con trauma, tiene que ver con algo de la conversión que habíamos visto en Elizabeth. Y la conversión implica, no es traumático. Eso es del principio del placer. ¿Por qué? Porque está ligado ahí. O sea, simplemente una expresión, una metáfora. La metáfora tiene palabras, tiene una cuestión de expresión. No estamos hablando de trauma. Acá hay un agujero, agujero es como decir, todo lo otro, este es un agujero. Se trata de otra manera. Si hay un agujero, no hay nada, un vacío. Diríamos, no tenés nada. ¿Se entiende? Es un agujero. Para decir, te lo digo gráficamente para entender que no es de la misma línea, pero está bien la pregunta. ¿En ese agujero operaría la pulsión de muerte? Sí. Muy bien, ya vamos a ver la pulsión de muerte. Muy bien, sí. Todo lo que digo así lo digo a propósito para que quede claro porque son muchos conceptos. Sí. Profe, pero ese traumático que está en el núcleo y el cual no se llega, ¿está desligado o reprimido? Muy buena pregunta. ¿Eso es desligado, reprimido? No, lo digo así porque así lo digo a propósito, porque es un concepto que pueden confundir, lo confunden muchísimo en la experiencia, por eso está muy bien la pregunta. No es represión, acá no tiene nada que ver con la represión. La represión tiene que ver con un significante que una representación que cae al desalojo, se desconecta de la asociación esta, pero cae, el otro es un agujero, es como si fuese una explosión el otro, rompió toda la barrera de estímulo. Este es algo que está, pero vos lo volvés otra vez a poner, porque después cuando hablas, esta represión sale y otra vez se conecta, o sea que es como si fuese sale y entra, no es una cuestión que esté con un agujero que ya no puede entrar, no va a poder entrar más, porque el agujero no entra más, ¿se entiende? No si ya te hizo un agujero, para decírtelo gráficamente. Se desligó totalmente, no hay forma de hacerlo entrar, salvo que intentemos darle alguna idea de construcción, que es otra idea, pero no es ya una interpretación, por eso se llama construcción y no interpretar, porque la represión vos la interpretás para que salga la conciencia, la construcción no podés, el trauma no lo podés interpretar, porque no hay nada de interpretar, o sea, simplemente fue abrumador. Bien. O sea, perdón que intervenga, o sea, el trauma no se interpreta en el punto en que no es una formación del inconsciente. Claro. No es un síntoma, no es un sueño, no es un chiste, no operan no tienen en su formación los mecanismos de condensación y desplazamiento que permitirían interpretarlo. Totalmente. No es un hecho ni siquiera sé si es un hecho del lenguaje, más allá del traumatismo del lenguaje, eso es otro tema aparte. Exactamente. Entonces, profe, tampoco se relacionaría la barrera de la censura,
O sea, si entre el inconsciente y el preconsciente estaría la represión que usted bien planteaba, y entre el preconsciente y el consciente la censura. Pero ¿qué pasa? Uno cuando está en ese agujero, de alguna forma eso preconsciente, que está ahí manifiesto latente, de forma latente si no me equivoco, sale cuando la persona se vuelve del trauma. O sea, cuando en esta repetición del trauma saldría de lo preconsciente a lo consciente mediante la barrera de censura, ¿está bien? Así. Esto que decir de la repetición, vamos a ver un punto, porque son muchos términos, por eso yo le digo que tienen la misma relación. Ustedes me están tirando, pero estoy tratando de unir todas las cosas porque son muchos términos. Ahora, esto que decir la repetición, justamente hay dos tipos de repeticiones. Y esto tiene que ver con lo que están diciendo. Una cosa es la repetición de lo reprimido, y otra cosa es la repetición que se llama compulsión de la repetición de lo traumático. No es lo mismo. Porque la compulsión de repetición a nivel de lo traumático es una compulsión de repetición que solamente, digamos, lo que se va a repetir es el trauma, una y otra vez. Por eso es que en los sueños traumáticos se repite lo traumático, pero no tiene que ver con una realización de deseo como en el otro caso. Es como si estaba reprimido algo y dice, ¿y qué soñaste esto? Y porque yo estaba enamorada de cosas. Ah, bueno, pero eso es, ya estaba reprimido que yo no quería, porque me sentía culpable por no sé qué, como decían en Elizabeth. Eso es otra cosa. Eso es una cosa de un deseo, que está reprimido porque no quiero sacarlo. Esto no es un deseo, esto es una cosa que rompió todo, es una cosa traumática que no se puede elaborar, no tiene nada que ver con el deseo. ¿Se entiende que va por otro registro? Entonces lo que se repite compulsivamente es algo que constantemente no se puede ligar, y esto, el otro se lo puede ligar, porque yo te digo, entonces vos estás repitiendo conmigo, te enamorás de mí porque vos te querías, conmigo, te iba a decir conmigo, porque en realidad vos te habías enamorado de tu papá. A decirle, sí, yo en realidad, te lo digo así medio burdo, pero en realidad, ¿qué quiere decir? Está en un registro donde pasa y entonces ya no está más reprimido eso, para decirlo, pero no tiene nada que ver con esto. Profe. ¿Se entiende? De otro registro es lo que estamos hablando. Sí. ¿Cómo se repite lo traumático si no está ligado a ninguna representación? Bien, muy bien pregunta. Por eso, muy bien, se produce en acto. En acto quiere decir que vos podés producir un acto, como no puede ser representado, no hay escena ahí, sino simplemente acto. Por eso uno puede repetir esos actos hasta morirse también. O sea, porque son actos, y está la pulsión de muerte. La neurosis de destino. El de destinos. Es como vieron que algunos dice, siempre termino en la cuestión esta traumática. No sé qué iba a decir, siempre cosas traumáticas y una y otra vez. ¿Y cómo puede ser? ¿Entendés? Y son cosas traumáticas que se repiten otra vez. Y si vos no la podés unir a algo, vas a seguir haciendo actos. Sería, por ejemplo, ¿se entiende? Sería, por ejemplo, como en la repetición de patrones con las parejas, por así decirlo. Sí, pero ahí pueden haber de las dos cosas, los patrones de la pareja, porque vos podés decir, vos podés repetir ahí algo que tiene que ver con lo traumático, o podés repetir algo que tiene que ver con algo reprimido, por ejemplo. O sea, por ejemplo, vos podés repetir que se daba una situación siempre que te ubicabas con tu papá en algún lugar, o con tu mamá, o quien sea, en alguna posición. Vos podés repetir eso, y si yo te lo interpreto, decir, la verdad es que sí, yo me corro de ese lugar fácilmente. Eso es como, a partir de la interpretación, vos te podés correr. Pero, en otros casos, cuando es del trauma, no te podés correr así solamente, sino que seguís en ese lugar. Que es lo que después le vamos a ver, que decía Lacan, el goce. El goce, que tiene que ver con un lugar donde ya no te podés salir ahí, sino que ya te marcó eso. Entonces, es todo un trabajo para eso. ¿Se entiende? Es todo un trabajo. Por eso es toda una teoría para poder hacer algo con eso. Profe, Sí. disculpe, buen día, le hago una pregunta. En base a esto que usted está diciendo, que dice que no tiene una representación, sino simplemente un acto. Esto puede ser, por ejemplo, que, no sé, usted decía que cada vez que pasaba por una calle le daba un ataque de ansiedad, pero solamente se da el ataque sin saber realmente por qué se está dando. Sí. O sea, y cuando se logra entender por qué se da, ahí logra conectar con el trauma.
Sí, por ejemplo, vos podés unir ese trauma, porque el trauma en ese caso, si vos decís, no puede pasar por esa calle porque tuvo una relación y qué sé yo, una relación que se rompió y no lo pudo aguantar más, pongámosle. O la muerte de alguien, póngame la palabra y lo que sea. Pero entonces, cada vez que esto yo me angustio ahí, no puedo pasar. O sea, está haciendo en acto algo donde yo no puedo y me desespero. Bien. Al principio pasa así, pero yo puedo empezar a unir eso. Ah, claro, te entiendo, ahí te desesperas de esa manera. Sí, bueno, háblame, entonces esto, claro, pasó con tal persona. Contame esto, vos me vas contando, y vas armando, y vamos entretejiendo qué pasó. Y entonces vos después me vas a contar ahí. Y cuando me cuentes de ese punto, de lo que pasó ahí, vamos viendo, me duele mucho, si vamos a ver, entonces vamos a ver ahí, esto que te duele a vos me parece que viene de antes, ¿entendés? A vos este dolor te pasó porque vos me contaste la otra vez, me contaste, pues estoy inventando. Entonces, cuando vos te acordás los 3 años, vos te acordás que tenías todas las situaciones por las que vos no aguantaste eso, vos se te hace intolerable. Si vos vas saltando y vas poniendo registro, y después eso te puede pasar y va a pasar en la transferencia, y entonces yo, por ejemplo, un día me atraso 10 minutos, estoy inventando, y entonces no aguantó esperarme allá afuera, digamos así, y entonces viene y totalmente, digamos, enojada y puede decir no sé qué, y no aguante, si yo no quiero venir más, no sé qué, digo, ¿qué pasó? Digamos, no sé qué, bueno. Es como, pongámosle que se empieza a poner todo eso en juego. Entonces vos otra vez tratás de atar eso y le pones, pero mirá, ¿ves lo que pasa? ¿No? O sea, quiere decir que vos en todas esas situaciones que se repiten, vas a entretejiendo, donde cuando vos tenés todo ese tejido, de alguna manera van a hacer una barrera, para decirlo, frente a esas cosas tan angustiantes. Entonces vos tenés como ciertos modos para poder pasar. La próxima, pongámosle en este caso, decir, bueno, sí, acá pasó esto, hasta que después podés poner hasta, mira, cuando es más avanzado, hasta lo cómico ahí, y vos podés pasarlo, hasta eso podés hacer, ¿entendés? Lo convertís en otra cosa. Profe, Pero es La barrera. un proceso, no es mágico esto. Le estoy diciendo más o menos un proceso que puede tardar mucho tiempo, pero se hace. profe. Una pregunta. Sí, yo la hago. Hace Juli, yo. Perdón. Yo quería preguntar, cuando usted estaba explicando recién que en un análisis más o menos uno le ayuda a la persona a ver y a como que a entender qué fue eso traumático o doloroso, que digamos que lo marcó, ¿eso no sería parecido a tratar de que advenga ese saber de lo reprimido? O sea, ¿se usan las mismas técnicas de la asociación libre y todo eso? No, muy bien la pregunta. Lo que pasa es que usted vean un análisis hay de todo. O sea, no es que se va a trabajar, o sea, porque vos tenés lo reprimido, tenés lo traumático, tenés esto, tenés todo. O sea, que no es que vos vas a trabajar esto, sino que en algunos momentos trabajar de esa manera, en otro momento es lo reprimido, en otro momento de otra cosa, ¿se entiende? Entonces, pero cuando trabajas con lo traumático, no estás trabajando con lo reprimido, porque es una cosa, si vos me decís, yo no aguanto esto y el dolor terrible, ¿qué le voy a decir? Yo creo que el dolor, no le voy a interpretar eso, le voy a decir, la verdad que sí, si te está doliendo un montón, si realmente no lo toleraste, ¿qué querés que te diga? Y vamos a poner palabras, ¿sí? Hablemos todo, pero... ¿Y puede ser que eso traumático esté relacionado con lo reprimido? No, Sí. no. A ver, son dos cosas diferentes. Puede estar relacionado, todo está relacionado porque está todo entrelazado, pero cuando yo quiero ver el concepto de lo traumático es un agujero. El concepto de lo traumático no es en relación con lo reprimido. Ahora, que vos digas que a la vez hay otras cuestiones en relación a lo traumático que se asocian a otra cosa, es el hueco este, asociado a otras cosas que están reprimidas a otra cosa, pero el hueco este no era reprimido. Claro, El y hueco. la última ¿Entiendes? pregunta. ¿El fin de esto traumático es que se logre ligar su energía o nunca se puede ligar la energía? No, sí se puede ligar, sí se puede hacer ligazones. Lo que pasa es que también siempre te va a quedar un resto, como todo. No es Claro. y eso es ver cómo lo vas a utilizar. ¿Entiendes? Por eso uno dice, ¿cómo haces con esto en tu vida? Es una genialidad de todo esto, pero tenés que hacerlo en una... Se hace. Te aseguro que se le hace, pero tenés que conocer mucho, porque primero tenés que elaborar todo un proceso hasta llegar, digamos, a lo más íntimo tuyo, lo traumático, y lo pone en juego, de varias maneras lo puedes poner en juego. Es interesante. Profe, Pero tenés que escribir. Sí. profe, capaz Sí. le puedo ayudar porque bueno, yo estoy en ese proceso de elaboración. Quizás esto de lo traumático
si bien usted dice el acto y la pulsión de la muerte, de alguna forma se relaciona, como usted dice, con lo reprimido, porque a la hora de asociación libre, diván o la corriente que se utilice, van hilvanando cosas, ¿no? Entonces al hilvanar cosas se va acomodando el trauma hacia el duelo, hacia la angustia, ataque de pánico, lo que sea que genere eso. El tema es que cuando uno está medicado ya puede darse cuenta de lo que le pasa y tomar medidas, pero tiene que tener un proceso, como usted dice. Distinto a si no está medicado, no, la energía va a estar desligada, en tanto no se tome una resolución para con lo que le pasa. Sí, no es que la medicación lo que hace solamente es, a ver, es como aliviarte un poco lo insoportable de ese dolor y de esa ansiedad que tenés, sino es el. Entonces, es un momento de transitar para poder elaborarlo, no es que elabora nada, no es que haga algo. Lo único que hace es bajar el nivel de donde vos estás, que es insoportable. Entonces te baja y decís, bueno, por lo menos es soportable, pero está todo lo mismo. Entonces, a partir de eso, puedes trabajarlo. Eso es lo que hace. Profe, ay, disculpa, ¿querés hablar vos, Cami? Dale, habla en total. Bueno, tengo una pregunta que no termino de enlazar, esto de que antes de que Freud postule el principio de placer, ¿con qué explicaba esto? Porque yo me acuerdo que cuando él hablaba de los sueños traumáticos, decía que era, o sea, que de todas formas se relacionaban con la satisfacción y el deseo porque el inconsciente buscaba cosas que la conciencia no. Esa hipótesis no funciona más. No, esa hipótesis no funciona más. Queda descartado que todo sueño es un sueño como cumplimiento de deseo, por ejemplo, o que todo síntoma encubre en sí un deseo reprimido. Bueno, igual acá en el trauma no sé si podemos hablar de formaciones sintomáticas, pero... No hay síntoma. No se trata del síntoma. Si hacemos formación de síntoma, es que hay una ligadura. Si vos ligás con algo, el síntoma liga con algo porque tiene un deseo. Entonces, acá es una cuestión, lo traumático es algo que se va a repetir, pero compulsivamente, sin ningún tipo de representación. ¿Podríamos decir que hay pulsión pura en esa repetición? Sí, de hecho, exactamente, es la pulsión de muerte. La pulsión de muerte. Lo que se repite ahí es la pulsión de muerte. Ahora tenemos que definir lo que es la pulsión de muerte y pulsión de vida. Es que ustedes han hecho tantas preguntas que yo no puedo a la teorización. Yo les quiero compartir un hallazgo que tuve leyendo, bueno, ya hace tiempo, Inhibición, Síntoma y Angustia, que me fue realmente muy esclarecedor en cuestión a los cambios que hace Freud en la segunda tópica, ¿no? Más después de 1920. Y Freud en ese texto lo que trabaja es que trabaja la cuestión de la satisfacción psíquica, divide por un lado la satisfacción o el registro de la satisfacción y por otro lado lo que es placentero y displacentero. Y lo que es placentero y displacentero tiene que ver con una cuestión más a nivel del yo, ¿se entiende? En este texto. En cambio, la satisfacción, por ahí yo como lo entiendo, es que va a relacionarse más con la satisfacción en sí, que bien puede irse para el lado del placer o bien no, pero no deja de ser satisfacción. Sí, satisfacción vos lo estás viendo como una satisfacción pulsional, decimos. Así es. Exactamente, porque es decir, si la pulsión se te satisface o no, sería el punto. Otra cosa, el principio del placer, displacer, que es como la palabra está bien, es a nivel del yo, y otra cosa es a nivel de que se rompió, y es a nivel de lo pulsional, porque lo pulsional es de la pulsión, ¿sí? Por eso es de la pulsión de muerte. Por eso ahora tenemos que tratar ahora lo que es la pulsión de muerte también, porque la pulsión de muerte tiene que ver con esto. Porque acá en este texto, también es que va a dividir los tipos de pulsiones. ¿Se acuerdan que antes estaba la pulsión sexual y la pulsión de autoconservación? ¿Sí? ¿Y qué era la pulsión? La pulsión sexual es contra la autoconservación. Quiere decir que cuando entran en conflicto, entra el síntoma. Bueno, ahora, eso sigue, todo sigue rigiendo. Pero, dice, ahora, las pulsiones tienen que ver con todo un desarrollo que hace ahí, pero si lo hago es larguísimo, pero de alguna manera, se lo digo así, es las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte.
Quiere decir que ahora, a partir de esto, del análisis que hace, dice, entonces, acá las pulsiones no son de sexual y de autoconservación, porque hay otro tipo de pulsiones acá. Hay pulsiones que son totalmente destructivas, porque destruyen estas, quiere decir que son pulsiones de muerte en relación a la muerte directa. Ahí hizo todo un desarrollo, quiere decir que vos podés llegar al inorgánico directamente. Cuando la pulsión de muerte triunfa, quiere decir cuando uno se muere, o se suicida, o tiene un accidente, la pulsión de muerte ganó. Le das la mano y decís, ganó la pulsión de muerte. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Que se satisfice, la pulsión de muerte produjo su satisfacción. Entonces, está la pulsión de muerte, para decirlo, y la pulsión de vida. Quiere decir que las pulsiones sexuales y de autoconservación entran dentro de las pulsiones de vida ahora, porque son de vida. Quiere decir que es mucho más fácil. Imagínense, si no tuviese la pulsión de muerte, la terapia sería una pavada. ¿Entendés? ¿Por qué sería una pavada? Porque a nivel de, el deseo que tenés vos, una tontería, para decirlo en términos, se lo digo así, en términos de uno que está constantemente con cosas graves, pero si no, ¿qué sería? Que si querés esto y lo reprimís, ¿no? Se levanta la represión y ya está. Pero acá se complicó totalmente, porque hay cosas de lo traumático y doloroso que ya nos dificultan eso. Y que están asociados a eso. Profe, sí. ¿La pulsión sexual no se puede relacionar también con la pulsión de muerte en algunos casos? Veamos un poquito ahí. Lo que dice ahí Freud, y es interesante, es que acá está la pulsión, por un lado sexual, y la pulsión de muerte. Lo que pasa que está la mezcla pulsional. Y eso es importante. Quiere decir que dentro de lo sexual está la pulsión, se asocia, y está bueno que se asocie a la pulsión de muerte. ¿Qué quiere decir? Que todo lo sexual está en relación con la pulsión de muerte. Pero si la pulsión de muerte está desligada de la pulsión de vida, esta pulsión de muerte directamente va a la muerte. Por eso, ¿por qué uno dice, por ejemplo, alguien que tiene gran posibilidad de pasar a los actos y de poder suicidarse, o de un accidente, o de angustia terrible? ¿Qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de la pulsión de muerte está sin ligarse a la pulsión de vida. Entonces es peligrosísimo, porque la pulsión de muerte va a actuar. Ahora, si se une a la pulsión sexual, ya tenés, porque la pulsión sexual es de vida, quiere decir que frena la pulsión, para decirlo gráficamente, la pulsión de muerte. O sea que ya no es directa. Lo podés hacer a partir de un juego sexual o de una cuestión donde ya está entrando en relación a otro. ¿Entiendes? Entonces, está frenado la pulsión, no es directa, pero sí está la pulsión de muerte. ¿Se entiende lo que quiere decir? Que Profe, o sea que está la pulsión de vida y la pulsión de muerte, y la pulsión sexual está relacionada con la pulsión de vida. Sí, dentro de la pulsión de vida está la de autoconservación y la sexual ahora. Están separadas a la vez, pero están dentro de la pulsión de vida. Claro. Ese es el punto. Y la pulsión de muerte es aparte. Me quedó una duda sobre lo anterior, es cortito. ¿Lo traumático sería parte de lo reprimido secundario o ya estamos hablando de represión primaria? Espera, lo traumático dentro de lo reprimido, es que lo traumático no está dentro de lo reprimido. Claro, ahí va. O lo que pasa es que capaz que te confundas, porque antes se hablaba del trauma sexual. Me confunde con lo reprimido primario, que no se puede acceder. Muy bien. Vos estás diciendo como el núcleo patógeno, claro, o con el núcleo de inaccesible. Bien, vamos ahí. A ver, bueno, está en relación a eso, a ver, pero en ese caso, eso no está reprimido. ¿Saben? Esto les digo ahí para después, porque son muchos conceptos, pero ese es un concepto que después lo vamos a ligar cuando veamos la próxima, el yo, el ello y el super yo. ¿Se entiende? En ese punto. ¿Por qué? Porque el inconsciente no es todo reprimido. Es una parte reprimido, pero otra cosa no es de lo reprimido el inconsciente. Y eso es lo que... Entonces, todo esto que estamos viendo es de la parte donde no es el inconsciente reprimido, es otro inconsciente. ¿Se entiende eso? El inconsciente no es todo inconsciente reprimido, es inconsciente no reprimido. O sea, tenemos inconsciente, para decirlo gráficamente, no reprimido e inconsciente reprimido. No es lo mismo.
Nada que ver. Dentro del inconsciente no reprimido, tenemos un inconsciente que nunca va a ser consciente. Dentro de eso está lo traumático. ¿Entiendes? Porque lo traumático no es que va a ser consciente. En última instancia nosotros lo podemos construir algo sobre eso. Pero hay agujeros. Siempre hay lo traumático. ¿Se entiende? Porque lo traumático es, por eso dice, el trauma del nacimiento. El trauma del nacimiento ya empieza el trauma. O sea que lo traumático entonces sería el núcleo patógeno. Bueno, el núcleo patógeno, sí, de alguna manera está en relación con el trauma de nacimiento. Y sí, si lo que ves así en términos generales, sí. El tema del núcleo patógeno me parece que tiene que ver con un momento donde Freud aún no distingue la cuestión, por un lado, traumática y por otro, la cuestión de lo reprimido. Entonces, puede llegar a ser un término para mí medio confuso, pero... Pero sí podemos ver que es algo de lo cual no es asible con las representaciones. No es tomable con las representaciones. Es algo que no tiene, es algo que está, es un inconsciente que tiene que ver con lo que vamos a ver después de ello, con lo que en realidad no tiene que ver con lo que se reprimió, porque si lo reprimió es algo que estuvo y después se reprimió. En este caso directamente no estuvo. Hay cosas que no se pueden representar, porque ese núcleo que estaba hablando es de la primera infancia, donde no se pudo poner palabras. ¿Ustedes acuerdan cuando nacieron? El primer mes, el segundo, el tercero, el quinto, al año y medio, 2 y medio, 3, 20 años, no, a este punto. Pero bueno, si vos vas a ver, entonces, quiere decir que ahí, en toda esa primera etapa, lo único que hay son algunos que se llaman recuerdos encubridores, pero todo eso es un hueco, no está reprimido. Hay hueco, no hay, tenés que vos armarlo. Lo podemos armar antes que nos cuenten algo, entonces vos podés armar más o menos tu historia. ¿Se entiende? Siempre queda un hueco. Lo traumático tiene que ver ese nivel. Pero ese hueco, si vos le das palabras y le decís, ¿te acuerdas cuando vos eras chiquita? Vos le das y lo armás dentro de una historia, no está como traumatizado, en última instancia está hasta hablado, para decirlo. Ahora, si eso está detenido por ciertos traumas de otra naturaleza, donde no hay un otro para decirle que te acompañó en ese punto, y ya quedó detenido ahí en varios puntos. Y ya empezamos a tener dificultades. Por eso lo que uno hace en análisis es de alguna manera restablecer todo eso. Ese es el punto. No solamente historizar, sino ubicar dónde está el trauma y en relación a esto, dónde está lo que se repite. Todas esas cosas va a ir viendo. ¿Se entiende? Porque ha quedado... En algunas personas eso es, diríamos, las personas más sanas, todo entre comillas, porque lo sano y lo enfermo es tan relativo, pero decirlo, que no sufre tanto, hay personas que en realidad no te das cuenta que no tienen unos traumas tan fuertes y que en realidad puede hablar así mucho más fácil, tiene todo esto, no tiene esos dolores tan fuertes como otros, y otros están mudos, no puede decir nada, está dormido, es como si fuese acribillado psíquicamente. No es lo mismo ese que otro que dice, no, y está mucho más, no es lo mismo, porque han sufrido una serie de traumas a niveles diferentes. Eso no quiere decir que esta persona también sufre otras cosas, pero no de un nivel, diríamos, como de un sufrimiento extremo, como otro. Otro es tanto el sufrimiento que no puede estar enmudecido. Eso, para decirlo gráficamente, no puede poner nada en juego porque hay mucho dolor. Entonces es diferente el tipo de trauma, hay muchos. Ahora, pero más o menos lo que queríamos decir un poco eso, para diferenciar lo que es de la represión y de lo que es lo traumático. ¿Estamos? ¿Eso queda claro? Para que no digan que, porque muchos les digo, lo van a poner y van a decir, cuando hay algo traumático necesita reprimido. Oh, entonces me ponen esto y me agarro la cabeza, porque no se entendió entonces lo que quisimos poner. ¿Me entiendes? No va por ese lado, te lo digo así porque es difícil, pero no va por ahí, va por otro lado. Bien, sí. Yo tengo una duda. Sí. Entonces, ¿se podría decir que las personas que tienen esa repetición de trauma, sería que la pulsión de muerte no estaría, o sea, le estaría faltando esa ligazón con pulsión de vida? Sí. Ponele, sí. Bien, gracias. Vamos a leer, sí, porque la pulsión de muerte es lo que va constantemente a repetirse.
que es lo que se llama la compulsión a repetición, eso, para que quede. Y es diferente a la repetición que va por la transferencia, por la transferencia de los dos, por la represión. ¿Estamos? No es la misma que veíamos antes, la repetición. ¿Se entiende? Que es, dice, repetir para no recordar. Yo repito para no recordar, pero si entonces yo te interpreto, entonces vos recordás, entonces no repetís. Esa es otra una repetición. Es fácil esa repetición. La otra no es de esa naturaleza. La otra es una compulsión a repetición sin que vos le podés decir, ah, pero entonces tal cosa y deja de repetir. No, lo sigue repitiendo. Tenés que construir otros puentes ahí, tenés que construir otras cosas. Bien. A ver, acá tengo un montón de preguntas, vamos a tocar un dicho acá. Dice, profe, pero eso traumático que está en el núcleo, a ver, yo creo, Pau, que el estar desligado no hay vivido, puede tener, o sea, está reprimido, me parece a mí. Ay, gracias, profe, después, a ver qué dice, no, entonces... Acuérdense que lo desligado no es que está lo reprimido va por un lado y lo otro está totalmente desligado, ¿estamos? Se rompió la barrera antiestímulo, ¿no? La energía ligada sería que está puesta en algo y la desligada sería, la desligada es que se rompieron. ¿No? Una cosa es que quede claro que la energía está libre, que va, pero va por todas las representaciones, pero está ligada porque está, o sea, no es que esté ligada, sí está ligada con todas las representaciones, lo que pasa es que está libre, está como fácil de circulación sería. En el caso, digamos, de esto, se rompieron los lazos, ¿se entiende? Si vos decís que esto está ligado acá y va acá, esto se rompió, y queda esto desligado. ¿Se entiende ese concepto? ¿Profe? Por eso se rompió la barrera antiestímulo. Se rompieron los lazos, por eso duele. Es como si vos tuvieras unos hilos. No te estoy inventando cosas. El hilo. Y vos los hilos los cortás. Quedó desligado esta parte. Estos siguen unidos por otro lado. Pero esto quedó, entonces acá hay un hueco. ¿Y cómo haces con eso? Eso duele, porque te duele. ¿Se entiende? Porque tiene que ver con, es como si te cortaran parte, para decirlo gráficamente. No te voy a decir las venas porque está toda circulación, pero sería una cosa más o menos como te corta una parte así, ¿entendés? Tiene un dolor, por eso se llama el dolor psíquico. Es como que hay algo que, a ver, en lo psíquico todo está representado a partir de las palabras en última instancia, y es como que en ese punto no hay palabras posibles para decir, por ejemplo, no sé si alguien ha enfrentado alguna vez la experiencia, qué sé yo, de la muerte de un ser querido y qué sé yo, o lo que sea, que es algo creo que con lo que vamos a trabajar bastante. Y en relación a la experiencia de la muerte, no hay palabras, no hay mucho que decir, ¿no? No hay mucho que interpretar, no hay muchos sentidos que darle. Es una cosa que aparece y es un imposible de decir en ese punto. De eso se trata el trauma, ¿no? De lo imposible de decir también. Y el tema de la muerte es otro tema, porque hay personas que están tan traumatizadas que no pueden ver, no pueden como ni saber nada de la muerte, no quieren saber nada, ¿entendés? Entonces, y en realidad la vida es un prepararse también para la muerte, lo dicen muchos filósofos y todo. ¿Por qué quiere decir? Que de alguna manera vos tenés que aceptar la muerte para vivir mejor. O sea, porque si no te estás escondiendo. Cuando si es como diciendo, te lo digo así gráficamente, es como decir, si sabes que te vamos a morir todos. Entonces, digamos, en el punto, ¿qué vas a hacer? Más allá de las creencias y otras cosas que después también habla sobre este punto de las creencias y del doble. Pero bueno, eso se llama el luminoso, que no sé si vamos a tener tiempo, son tantos conceptos que no, ese sería otro punto, pero en el punto que lo quiero decir es que si uno no acepta la muerte, para decirlo en términos, es que sería aceptar la castración y aceptar justamente las pérdidas y aceptar cómo unir tu vida para poder vivir, porque si no, siempre están como con miedo a poder vivir cosas, entonces no la vivís plenamente, ¿entiendes? Entonces al final se te pasa la vida cuidándote y se te pasó la vida, ¿se entiende? Por un montón de los traumáticos, de estas cosas. Y eso que vos traes en relación al miedo, por ejemplo, o a las medidas de... Eso que vos traes en relación al miedo o a las medidas de protección, a ver, quiere decir que sobre el trauma se pueden construir después, o quizás se construyen después formaciones sintomáticas, inhibiciones, etcétera. Pero en sí el trauma no es una representación que pueda reprimirse y... Lo traumático en este punto, ¿no? En el más allá del principio del placer. Eso que tiene que, ese concepto tiene que quedar claro que son cosas diferentes. Digo que quede claro, van por dos vías diferentes. Por eso una cosa es repetición, otra cosa es compulsión y repetición. Cosas diferentes. Digo para que quede muy claro.
eso no quiere decir que un análisis y la vida tiene un montón de cosas que se van mezclando, pero tenés que ver conceptualmente, son cosas muy diferentes. Eso es lo que el tratamiento es diferente cuando estás tratando algo de eso. Es como decir, si uno va en un punto, hay un accidente, qué sé yo, no sé, acá hubo los bombardeos en Río Tercero, para decir una cosa, y explotaron y murieron personas y todo lo que, y vos vas, y alguien va y nos llaman como psicólogos. Nos vamos, ahí tenés que construir algo, no vas a empezar a interpretarle de cómo fue tu vida, qué sé yo, si lo querés, no sé qué, el Edipo, no tiene nada que ver eso. Porque es un hueco que tiene, tenemos que ayudar absolutamente salvaje hacer eso. No, pues son capaces, que algunos saben qué hacen, dice haciendo, se va una cosa así. Porque la explosión simboliza la explosión que bla, 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 no. O sea, no tiene nada que ver, ¿se entiende? Entonces, tenés que tratar de lo que viene, la cuestión traumática. Ese es el punto. Ahora, si en el día de mañana tratás todo eso, me enlazás con otras cosas y después va eso, bueno, eso es otra historia. Pero depende de dónde vas a encarar el punto. Entonces tiene que quedar claro eso. Bueno, gracias, Cami, a ver qué dice. ¿Y qué pasa cuando los bebés lo hacen? Lo hacen, yo capaz que perdimos en el contexto de lo que hacen los bebés. A ver, te vamos a preguntar otra vez, no sé, ¿qué hacen? No sé qué. Habrá que ver, en todos los casos hay que ver, porque los bebés, voy a decir lo traumático de los bebés, si te ayuda algo, también es totalmente, porque ¿en qué se va a ver lo traumático de los bebés? Por ejemplo, a ver, estamos viendo también un caso de eso, que tuvo problemas, por ejemplo, en el amamantamiento, y que en realidad casi muere de inanición. Y que en realidad esto que vos ves lo traumático, ahora me viene otro ejemplo que ustedes habrán leído, por ejemplo, después otros autores también lo tomaron, que lo tomó Spitz y otros tantos, Bowl y tantos otros, que hablan de esos niños que son hospitalizados de temprano y que en realidad se le da la mamadera, se lo cambian, se lo abriga, pero así todo, como no tienen el amor y toda la divinización, se terminan enfermando o muriendo. ¿Y qué es eso? Profe. Y la función sexual no estuvo puesta por un otro, para decirlo, y entonces Dios solamente lo destructivo para él. Eso puede ser ¿Qué está lo traumático? la violencia primaria y secundaria, profe. ¿Cómo? ¿Puede estar relacionada a la violencia primaria y secundaria cuando es en exceso o cuando es la mamá lo suficientemente, lo que dice Winnicott, la madre suficientemente... Sí, para decirlo, suficiente buena tiene que haber una madre que de alguna manera, una madre o un otro, hay un micrófono que está haciendo como interferencias. Sí, no sé si será el mío o no. Es la única que está prendido. No ahí está. Ya está. Bien. Sí, tiene que ver con todos los primeros cuidados, porque si esos primeros cuidados no están al principio, trae traumatismos muy severos. ¿Se entiende? Porque los traumatismos no es lo mismo que ocurra a los 20 años, una cuestión traumática fuerte, que ocurra cuando nace. Porque eso trae directamente el descalabro subjetivo. No es que vos tengas un hueco, sos un hueco. Por eso yo decía el agujero negro, ya que vemos, el agujero negro es un agujero negro, no es que tengas un agujero negro. ¿Se entiende? Es que tu ser es un agujero negro, imagínense, ¿qué tiene que ver eso con? Estamos hablando de otra cosa. Que cada cosa tiene su lugar. Entonces, ¿es traumático? Sí, pero como sucedió en las primeras constituciones, los efectos son terribles. No es lo mismo que empiece al mes, a 6 meses, a los 2 años, a los 5, a los 10 o a los 20. No es lo mismo la cuestión traumática, ¿se entiende? Entonces, empieza del comienzo y es devastador porque no se puede ni formar el psiquismo. Profe, tengo una pregunta en relación a eso. Mi pregunta es si todos los traumas tienen que formar un hueco o si yo puedo vivir, por ejemplo, a mi edad, a mis 20 años, una situación que me fue traumática, pero que la puedo recordar y repetir en representaciones las veces que quiera, digamos. Pero sin embargo fue traumático para mí. Pero si vos lo vivís en representaciones, no quiere decir que no, fue traumático, pero no es el del trauma del que estamos hablando
de la compulsión o repetición. Yo no sé, tendría que escuchar, vos me estás diciendo eso, pero habría que escuchar si lo que vos estás diciendo, si vos lo seguís repitiendo, es por algo. ¿Se entiende? Si a vos te hace ruido una y otra vez, hay algo que no se enlazó ahí. Porque vos lo podés saber, vos creés que lo sabés. Claro. Pero hay algo que tiene que ver más allá de lo que vos estás diciendo. Si no, te frenaría. Pero eso puede ser un afecto. No tiene que ser una parte, una representación. Puede ser un afecto que no haya ligado a una representación en ese momento. Está bien, pero eso sería justamente, algo de lo perdón, justamente lo traumático va en el registro de la pulsión y del afecto, no de la representación. De lo traumático como lo estamos viendo acá, que es distinto de lo que normalmente puede entenderse como una situación que pueda ser traumática. O sea que de esa situación lo que fue traumático en realidad es lo que no sé, el afecto que no tiene representación. Primero, sí, pero ahí vos estás diciendo que, pero hay que ver el concepto del cual vos estás utilizando, porque la cuestión es que si estamos a nivel de lo reprimido como lo traumático, como veíamos en Elizabeth, que ese sería un síntoma, claro. Y otra cosa es lo traumático que te quedó a vos, porque en realidad, pongámosle el ejemplo, no conozco, pero lo traumático, digamos, que puede haber quedado, si vos repetís algo una y otra vez, si me decís el afecto que siento porque no sé qué y no lo puedo elaborar, yo te diría, y bueno, ¿qué es lo que no podés elaborar? O sea, si yo te diría, entonces te diría, a ver, vos, ¿qué es lo que te duele de esa situación? Yo me voy a decir tal cosa. Yo te digo, pero ¿qué es lo que más te duele? Y me duele esa escena. ¿Qué escena? Estoy inventando. Y la escena donde yo me quedo sola ante eso, cualquier cosa, pongámosle, me abandono, me siento abandonada. Entonces yo te digo, abandonada. Pero vos te sentís abandonada, ¿es por esa persona? O porque yo te diría, y a ver, ¿de qué abandono hablamos? Entonces empezamos. Entonces vamos a decir el abandono. Entonces decía abandono. ¿Y de qué abandono? Pero vos te sentiste abandonado en otro momento, esto no es de ahora. Y entonces va a empezar y seguro que va a tener otras cuestiones traumáticas de otra índole. Y vos crees que de ahí y es de otra cosa lo que vos estás diciendo. Entonces, y ante muchas situaciones, vos vas a estar en ese mismo lugar. Compulsivamente vas a estar en situaciones de tu vida donde te vas a encontrar en ese mismo lugar. Entonces estamos hablando de una cuestión repetitiva, compulsiva, ¿se entiende? Entonces eso sí es algo traumático. ¿Se entiende cómo lo vas ligando? Entonces vos crees que una cosa y después te da vuelta la cuestión y vamos a hablar de otra cosa. O sea que puede haber hechos que tengan una parte reprimida y una parte traumática. Puede llegar, pero no son lo mismo, no están juntos. No son lo mismo, pero... No, pero puede estar, puede haber de las dos, porque después vamos entrelazando, pero que una cosa traumática ahí hubo, porque un abandono, sentirte. Si uno dice, me siento dejada, o me dejaron, o lo que sea, y está hablando de una situación traumática, porque vos te sentís, no importa lo que pasó, pero vos te sentiste en ese punto. Entonces, por eso lo viviste y lo seguís viviendo, y estás repitiéndolo una y otra vez. Eso es traumático. Gracias, profe. Bien, sigamos entonces. Pero lo reprimido no está el principio de realidad. Y en ese principio de energía sí es ligada. A ver, en lo reprimido estamos, a ver, está el principio. Acuérdense que cuando estamos antes, estamos en el principio de placer y el principio de realidad. El principio de realidad, justamente, es como decir en Elizabeth, el principio de realidad te dice, che, pero vos no podés estar, no podés estar con tu cuñado, porque no te da la realidad de estar ahí, que está tu papá moviéndose con esto, se mueve tu mamá, vos vas a estar con él, o sea, no va. Ahora, entonces está el principio del placer, el principio de realidad, juego ahí. Pero esto es otra cosa, ¿eh? Las redes sociales me dan ansiedad. Bueno, las redes sociales, la verdad que es todo un tema acá, digamos, en ese punto. La verdad que hablar de las redes sociales es un tema interesantísimo, grandísimo, y que la ansiedad habría que, lo que pasa cuando uno habla, ¿por qué uno habla de análisis? Porque el análisis implica que vamos a los finos. Si vos me decís, las redes sociales me dan ansiedad, yo te voy a preguntar, Carmen, para decir, digamos, pero ¿qué cosa de las redes sociales te da ansiedad? Porque no son las redes sociales. ¿O qué aspecto de las redes sociales o en qué momento a vos te produce ansiedad? ¿Qué es lo que ves ahí? ¿Con respecto a qué? ¿Es por la demanda? ¿Es por lo que ves? ¿Es porque te comparás? ¿Es por lo que sea de punto? Entonces vamos a identificar qué cosa en relación a eso te da ansiedad. ¿Entiendes? Pero en sí, las redes sociales, un mundo que da para mucho. Y ya vemos cómo estamos todas en las redes sociales, mira dónde estamos. Es loco todo esto, pero bueno, tenemos que pensar de qué se trata todo esto. Si no podemos pensar, es ansiógeno todo. Porque muy bien lo que decía, la ansiedad es
Si no podemos saber de qué se trata, todo es ansiedad acá. Es una situación ansiógena por todos lados, paranoica, no sabemos nada, no estamos. Eso es importante. Entonces tenemos que saber dónde estamos ubicados, por lo menos, mínimamente. O sea, que te entiendo en ese punto, digamos. Claro, sería cualquier suceso que ocasione un displacer total, accidente de auto, robo. Muy bien, el accidente de auto. Ahí le doy un ejemplo de ese punto, un accidente de auto. Me acuerdo, en el hospital de niños trabajaba, a ver un caso. Si vamos, por ejemplo, dice, venía después de un accidente y viene, se accidentó, ¿por qué? Porque a ver cómo era, me acuerdo, había muerto, eran tres hermanos, el padre y la madre, iban en un viaje de vacaciones, tiene un accidente, y muere la madre. Bien. Uno de los chicos se le quebró unas costillas, el otro perdió una pierna. El padre tuvo un traumatismo de cráneo, y el otro salió ileso. ¿Quién está peor? Subjetivamente. Y el de... El que está ileso. ¿Pero por qué? Porque el punto, más allá de todo lo otro que tienen, porque estamos hablando a nivel, si no es lo mismo perder una pierna, pero estamos diciendo en el sentido subjetivo de cómo elaboras el tema. ¿Por qué? Porque en los otros que han perdido algo, o han tenido el trauma, quedó inscripto en el cuerpo. Quiere decir que quedó registrado, tiene una marca, ¿se entiende? O sea que a vos te calman. Vino algunas personas, en general es así, que cuando vos tenés niveles de ansiedad o algo pasa, vos tenés que tener algo para que quede marcado. Si vos te marcas, ¿cuántos se marcan? ¿Cuántos se lastiman? ¿Cuántos hacen algo? ¿Cuántos tienen una, para qué? Para que quede marcado algo. ¿Por qué se pone un tatuaje? ¿Por qué se pone? Acá empezamos a niveles de todo tipo de cosas. Si vos pones y tenés una marca, dejás una marca de algo que no puede ser representado, pero por lo menos está inscripto. Quiere decir que algo que te pasó es como decir, la seña, me corté un dedo, pero la seña de lo traumático que pasé ahí, pero por lo menos acá, en el dedo, lo tengo registrado. Ahora, si yo no tengo nada, ¿cómo registro toda esa situación? En la trauma, el agujero está en el psiquismo. En el otro está en el cuerpo, está como inscripto. ¿Se entiende? Porque vos tenés una inscripción. Para ver el tema de lo traumático psíquico. ¿Se entiende el punto ese? Entonces, no tiene... Sí, a ver, profe, eso que usted está explicando, ¿no se relaciona también cuando Freud habla del duelo y la melancolía, que dice que el duelo vos lo adjudicás a una persona puntual? Falleció mi abuelo. Pero en la melancolía, esa sensación de tristeza no se enlaza a nada, no sabes qué perdiste. Y es peor. Bien, Martín, sí, totalmente de acuerdo. En duelo y melancolía es eso, porque el duelo, muy bien, el duelo implica la elaboración de algo. Quiere decir que vos lo podés elaborar. Si se muere el abuelo, pongámosle, cada uno lo perderá y tendrá su significación particular, pero en última instancia lo podés hablar y elaborar al duelo. La melancolía es algo no elaborable. Entonces, tiene que ver con algo que se perdió, pero no se sabe qué se perdió. Por lo tanto, queda un hueco y no podés elaborarlo. El tema que vos estás trayendo es todo un tema. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con todo lo traumático, los duelos. Y hay cuestiones, por ejemplo, hay pérdidas que no... pero hay mucha gente, digamos, por ejemplo, perdió a un ser querido, perdió un hijo, o perdió al marido, o a la mujer, o perdió una pérdida tan fuerte y tanto amor que era, o cómo estaba. Y nunca más se pudo recuperar. Y de hecho hay gente que se muere, dos personas que han vivido y a los 70 años se muere uno y al mes o a los 2 o 3 meses se muere el otro, o sea, no aguanta. No se puede aguantar. Ya está. Entonces, digo, hay de todo. Y hay algunos que se mueren y ya estoy mejor, digamos, yo ya estoy mejor porque hay de todo a la plana. Pero vamos, el punto sería que la cuestión es el punto de lo traumático. Lo que vos estás diciendo, sí. Lo que pasa es que la melancolía tiene toda una cuestión que también un tratado. ¿Por qué? Porque la melancolía tiene que ver
con que hubo ya una cosa traumática o que no se formó en los primeros tiempos. Quiere decir que no hubo una diferenciación en la etapa narcisista del chico entre yo y el otro. Quiere decir que vos lo que perdés, cuando perdés al otro, ¿quién se pierde? Si vos no tenés una diferenciación entre yo y el otro. Si vos no diferencias yo del otro y se pierde el otro, ¿quién se pierde? Se pierde, profe, el yo, claro. Exactamente. ¿Entendés? En la Eso, melancolía. En la exactamente. melancolía el yo es como que se recrimina todo, se reprocha. Así es. Exacto. Por eso es una cosa mucho más fuerte de esa cosa, porque vos te estás perdiendo vos ahí, en la melancolía. Es un agujero que hay, hablando de los otros más, es un agujero que no, pero es irreparable, porque algunos agujeros, si pasan en la primera etapa, por eso son la cuestión de la psicosis o las cuestiones de traumas muy graves o narcisistas, estamos hablando de traumas en los primeros momentos constitutivos, que ya tienen que ver con una constitución diferente a lo que pasa después, ¿se entiende? Aris, sí. Cuando hablamos de melancolía, esto es más curiosidad teórica mía. Cuando hablamos de melancolía, estaríamos hablando de que el agujero se produce no en un hecho puntual, sino en relación a un otro, justamente por la cuestión de la trama de identificaciones que se juega siempre en la melancolía. Sí, porque ahí lo que ocurrió en la melancolía es una falla en la identificación narcisista. Quiere decir que vos no, en ese punto, no se produjo la diferenciación entre yo y no yo. Por lo tanto, como una dificultad en ese punto, cuando se pierde al otro, se pierde el yo. Dice, Freud decía, que el objeto perdido recae sobre el yo. O sea, se produce el agujero, es como si el objeto perdido está dentro del yo, porque es lo mismo. ¿Entiendes? Entonces todos los reproches al objeto perdido se lo está haciendo a vos. Por eso está el suicidio, porque en realidad hay veces o sea, el agujero sería la pérdida de ese objeto. Exacto, pero es la pérdida del yo. Porque me pierdo yo. Sí, sí. Porque yo estoy con vos, digamos, si yo estoy en una cuestión narcisista, vos me das a mí mi ser. Yo estoy con vos, pero yo estoy armado a partir de que estoy con vos. Si vos no estás, yo me desarmo, porque yo me expresaba en vos. Es una cuestión narcisista. ¿Se entiende? Entonces, vos soy yo también. Si vos ya no estás, yo no estoy. Es como son todas las relaciones narcisistas, ¿vieron? De muchas relaciones narcisistas, muchos se dan en adolescentes, cosas, son cosas que especulan, es como decir, vos me podés completar a mí, o vos podés ser, yo soy vos, o sea, o viste que dice, somos iguales, o somos, vos te gusta la misma música, somos iguales nosotros. ¿Qué tiene que ver? O sea, es una cuestión que vos creés, es toda una creencia, es una cuestión de no separarte de otros, son cuestiones subjetivas, ¿se entiende? En ese punto. Entonces eso se da un descalabro cuando perdés. La pérdida es un descalabro de yo, un descalabro todo. ¿Entendés? Si al perder, por ejemplo, algo que vos querías mucho, o una oportunidad, o un trabajo o algo, y eso produce melancolía, ¿ese objeto estaría siendo un otro? Claro. Sí tiene que ser una persona. No necesariamente, muy bien la pregunta. No necesariamente tiene que ser una persona. No, es un objeto donde en realidad, ¿sabes qué es? Es un objeto, Lacan dice, la pérdida se da cuando uno pierde, lo que pierde está ubicado en el lugar del objeto del deseo. Entonces, si ese objeto, que puede ser persona o no, ¿dónde está ubicado? Puede ser esa melancolía que ocurra con un animal, por ejemplo, depende. O puede ser con un trabajo, o puede ser con lo que sea, o puede ser con alguna integridad física, o puede ser con una cuestión económica, o puede ser cuantas otras cuestiones. De hecho, muchos se suicidan, por ejemplo, perdieron el dinero que tenían por lo que sea y se suicidaron. Chao. Está ubicado el dinero, está ubicado en ese lugar. Depende de qué esté ubicado ahí. Claro, y aunque sea con un objeto en el presente, digamos, quiere decir que durante la infancia hubo un problema en el narcisismo con la otra persona. Sí, porque porque para que ocurra eso, el psiquismo no está preparado para esa pérdida, o sea que hubo cosas anteriores, siempre tiene que ver con cosas anteriores. Si no, en última instancia, si uno dice,
¿por qué va a ubicar en ese lugar ese objeto de tal manera que vos ya no puedas seguir viviendo? ¿Por qué está ubicado de tal manera? Sería la pregunta. Entonces, hubo cuestiones antes, por supuesto. Sí, es así. Y es por eso que hace una regresión, ¿o no, profe? O sea, vuelve a ese momento donde las cosas se desequilibraron. Exactamente, ese es un punto, sí, sí. Con ese es un punto, sí. Podría hablar de regresión, pero es un lugar, sí, es un lugar del cual eso sucede. Y por eso esto de todo decir regresión a un lugar, por ejemplo, es el mismo lugar. Ese lugar hay que establecer dónde cada uno, quién tiene, dónde está en ese lugar. Uno puede ver la posición que tiene alguien para ver dónde se ubica. ¿Qué quiere decir? Que es como si yo voy a detectar cuándo a vos te pasa, a dónde te vas a ese lugar. Entonces, ¿cuáles son, qué es lo que te descalibra tu subjetividad a partir de qué? ¿Entiendes? Eso es lo que uno analiza. Entonces te vas a esos lugares, a ese lugar que vos decís, te regresa a esos mismos lugares traumáticos. Eso es lo traumático. Te vas a esos lugares escabrosos, traumáticos, que cada uno cae a su manera. Eso es lo que tratamos. Hay que identificarlo. Bueno. ¿Profe? Sí. Eso no me había quedado claro del texto de la melancolía. O sea, por más que podría ser un objeto, pero ¿cómo o sea, de todas maneras te ves representado en ese objeto, digamos? Sí, ese objeto... De un narcisista. No, claro, eso no me quedaba claro. Sí, te quiero representar, porque por ejemplo ese objeto es como si es parte de vos. Porque si vos ese objeto, que puede ser una persona o no, tiene que ver con tu identidad, para decirlo. ¿Entiendes? Entonces, forma parte de tu identidad, para decirlo de alguna manera. Quiere decir que si vos perdés eso, te perdés vos. Es como decir, yo era alguien que tenía dinero, yo me muevo todo a partir de eso, y vos te lo sacan. No estoy seguro. ¿Para qué si yo no quiero vivir más? Si lo único que me interesaba era ese lugar que yo tenía con respecto a eso. Con ese ejemplo entendí. Bien. Claro, ahí va. Gracias, profe. Es de dónde está ubicado el objeto. El objeto es ese objeto, no es una persona, es objeto. Objeto, cualquier objeto. Claro, porque con persona me entendía más como no soy nadie si no lo tengo. Bien. Bien. Claro, sí. Pero todo esto te entraña, digamos, dificultades a nivel narcisista, porque depende con ese objeto que no lo tenés bien diferenciado, digamos. Si no, uno dice, che, bueno, está bien, me dolió muchísimo, hago el duelo con esto, voy a ver cómo hago, tengo otras cosas, tengo qué sé yo para vivir, qué sé yo, empezar a ver otras cuestiones, bueno, qué sé yo, y empezar a vivir con otras cosas y entramado, ese otro punto. Te duele muchísimo, haces el duelo, pero no te perdés vos, ¿entiendes? Ese es lo que uno trabaja. Pero muy bien que vamos por el duelo, porque el duelo y lo traumático van juntos, directamente, trauma y duelo es lo mismo prácticamente. Porque el duelo es algo traumático, siempre. El trauma es más grande que el duelo, pero el duelo es el trauma. ¿El duelo no sería el poder afrontar el trauma? Sí, es verdad. El duelo, en realidad, sí, sería la pérdida más bien, porque el duelo es dolor. El duelo, el proceso del duelo siempre es un trabajo, como el trauma también. El trabajo del trauma es lo mismo. Entonces, lo que vos vas a elaborar es un duelo, o vas a elaborar el trauma. Por eso le decía, cuando había hecho el doctorado, trabajar estas cosas, es trabajar el duelo, que son esas cosas, esas pérdidas que tenés, y cómo se elabora todo aquello que se rompieron, este entramado. Y tiene que ver todo con lo traumático. Porque, y después empezar a repetir cosas. Por eso le decía esto de la depresión y todas estas cosas que se hablaban. Es lo mismo, porque la depresión también tiene que ver con cosas no resueltas. Entonces son con traumas no resueltos. Entonces vos tenés que ver dónde está lo traumático y qué se repite. Estás ahí. Entonces te lo vas a repetir. Y lo vas a repetir en transferencia, que es el tema de la compulsión de repetición en transferencia. Y va a pasar mucho. ¿Cómo lo repiten? Por ejemplo, no viene a sesión. ¿Y qué pasó? No sé qué pasó. ¿No sabes qué pasó? No sé. Ah, ya sé, entraste en tu estado. Para decirte, ya que nos conocemos, pongámosle. Y no sé, me ves y empezamos bien. Después otra vez, bien, un tiempo no viene. ¿Qué pasó? A ver, decime cómo el tema. Y empezamos otra vez a tratar, y lo vas atando. Entonces, no me di cuenta, no tenía ganas, no tenía ganas.
¿Y cómo fue? ¿De cuándo no te ganas? No, fue el martes. ¿Y el martes qué pasó? Y le voy poniendo nombre. Y el martes no sé qué, porque en realidad no sé qué me pasó, pero a ver, decime, algo te pasó. Y vi en la red, para decirlo, me pasó tal cosa. Y vi una cosa. Ah, entonces esto se asocia con esto. Ah, otra vez entraste en ese punto, y etcétera. Y lo vas atando. ¿Entendés? ¿Y te pasa con quién? Conmigo. Yo estoy viendo de dónde viene la cuestión de la ausencia, porque es un acto que hizo. Los actos pasan ahí. ¿Entiendes? O si no, no tengo más ganas. ¿Por qué? No, se no viene y se desaparece, y no vayamos y ni está, y después viene y aparece otra vez. ¿Qué pasó? No sé, y cuando me ponen parar, no sé qué pasó, ¿no sabes? No, vos te sentiste que yo realmente te abandoné en ese punto. No. Sí. Porque vos cuando fue para estar, te pongo palabras, hasta que van apareciendo, y dices, bueno, puede ser, al final yo no sé, a vos te pasa eso siempre, y etcétera, y vas armando, armás, ¿entendés? Porque está todo, hay agujeros por todos lados, ¿entendés? El punto, no puedes poner un nombre. Bueno, hay millones de casos, pero para decirles cómo vas construyendo, es muy interesante porque es como es interesante la investigación, porque vas investigando todo cómo va pasando, ¿entendés? Más allá del dolor, que bueno, se sufre mucho, pero digamos, uno puede hacer cosas con eso, puede reparando cosas, ¿no? Cuando el bebé lo hace, yo estoy acá, bueno, las redes sociales, ¿dónde estamos? Podemos arrancar con la unidad 10, no son más complicados los textos cuatrimestres por eso. Esta unidad es la más difícil de todas, o sea, más que esto, está todo acá, digo, no sé, con unidad 10 sería, lo otro sería el ego y el super yo, lo veremos la próxima, que está en relación con esto, pero entramos en una cosa vinculada, pero entramos en otra cuestión. Yo diría que, por favor, sigamos esto. Este es muy complicado, utilizar la medicación solo como herramienta, hasta con medio de poder conectar, porque sí, por favor, que vamos a decir, la unidad 10, ¿estamos viendo? ¿Qué unidad estamos viendo? Dice que unidad, la 9 estamos viendo. Es esta unidad, sí. Son preguntas igual viejas, eran por ahí en relación al momento. Ah, pero todo está en relación con lo que estamos hablando, sí. Cualquier cosa que están preguntando, todo es lo mismo que estamos hablando, O sea, está todo totalmente unido con el ejemplo que estamos viendo, es todo lo mismo, no sé qué tal, por eso no entiendo lo de la unidad 10, no sé, lo traumático. Sí, todo esto es traumático lo que estamos hablando, es todo lo mismo. En última instancia vamos a poner unos conceptos más. Los ataques de pánico siempre tienen que ver con lo traumático, a veces puede ser algo reprimido y que parece como síntoma, no es traumático. Sí. Podría explicar pulsión de muerte, después quedan muchos conceptos sin explicar y el texto es largo, es verdad. La pulsión de muerte es volver, dice Freud, es volver, ahí hace todo un desarrollo, pero es volver al inorgánico. ¿Qué quiere decir? Que en realidad lo que dice es que todos somos proclives a morirnos, quiere decir que ya estamos predeterminados a morirnos. Por lo tanto, la pulsión de muerte lo que hace es acelerar esa muerte. Ahora, la pulsión de vida es lo que es articular la pulsión de muerte a la vida, entonces se mediatiza, se hace más largo el proceso de la muerte. Pero la pulsión de muerte siempre está. Entonces hace todo un desarrollo de eso, de lo orgánico y de lo inorgánico. Pero la pulsión de muerte es una pulsión que lleva a lo destructivo, que lleva a lo inorgánico, que lleva a la muerte. Por eso digo, ¿cuánto ganaría la pulsión de muerte? En un suicidio gana la pulsión de muerte porque ganó, es como la pulsión de muerte dijo, ganó. ¿Se entiende? No hay nada que sostuvo ahí. Entonces, la pulsión de muerte en muchos casos, o cuando en realidad se producen algunas cosas como que hacen en contra de uno, tiene que ver con la pulsión de muerte. ¿Entiendes? Todas esas cosas, la pulsión de muerte está mucho más jugando. Con todo el sufrimiento tiene que ver con la pulsión de muerte. La pulsión de vida tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con todo lo sexual, tiene que ver con todo el cuidarse. Por eso es que alguien puede cuidarse o no cuidarse. Alguien puede arriesgarse o no arriesgarse. Te está diciendo de qué está pasando. ¿Por qué uno se cuida o no se cuida? ¿Por qué uno se muere antes o no? Y etcétera. Tiene que ver con toda la cuestión de pulsión de muerte. Pero tengo una pregunta. Usted acaba de decir que la pulsión de muerte es volver a lo traumático. Y, por ejemplo, en el caso de un suicidio, ganaría la pulsión de muerte. Pero, ¿qué pasa si la persona se suicida porque tiene un síntoma que no puede resolver? Ahí no estaría relacionado con lo traumático, sino con lo reprimido. Si es un síntoma, es reprimido. Pero, o sea que la pulsión de muerte puede actuar también en lo reprimido. La pulsión de muerte también está, pero ¿sabés qué pasa? Que está totalmente entrelazada con la pulsión de vida. Claro. Está mezclada. Al estar mezclado,
se nota mucho menos, para decirlo en un gráfico, pero está muy bien lo que sería después lo que está en goce, pero sería un goce que está mucho más, está como mucho más especificado. No es un goce, no es algo, una cosa traumática, la pulsión de muerte que te viene sin nada, ¿se entiende? Sin ningún tipo de defensa, parece, no es lo mismo. Pero siempre está. Perdón, ¿estas pulsiones no son transversal a todo? ¿No las vamos a encontrar en los traumas, en lo reprimido, en todo? Todo está, ¿qué trata de decir vos? En las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. Todo, está en todos lados. La pulsiones de vida es todo de muerte. Lo que pasa es, por eso digo que el concepto de entrelazado da cuenta de que se entrelaza con las representaciones. No es lo mismo que te suelto. La pulsión suelta, lo traumático es pulsión suelta, diríamos. Si es pulsión desvinculada, por eso se separa de la pulsión de vida. Es lo traumático, está separada. Eso es lo peligroso, diríamos, porque no tiene nada que, no es ningún representante. ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, Bueno. una pregunta. ¿La pulsión de muerte estaría entonces asociada al riesgo, digamos? Porque tener tanta pulsión de vida y no arriesgarse a nada tampoco está bueno. ¿Es necesaria, digamos, cierta pulsión de muerte o no está asociada con eso? No, la pulsión de vida de lo que vos decís no quiere decir que no te arriesga nada. Porque no arriesga nada es porque tenés un montón de miedos, porque la pulsión de muerte está ahí. Es al revés. Porque la pulsión de muerte es como que vos sufriste, para tener tantos miedos y no hacer nada, quiere decir que vos te paralizaste por algo porque vos has tenido trauma. Quiere decir que vos lo que haces es no te arriesgas porque tenés muchos miedos. Miedo de cosas que has vivido traumáticamente. Entonces, está mal la pulsión de muerte ahí, que al revés. Entonces el riesgo estaría más asociado a la pulsión de vida. No. No La pulsión de vida, la pulsión de vida es todo, va hacia la vida, va hacia las relaciones, va hacia la unión, va hacia el amor, va hacia hacer cosas, digamos, es como todos los procesos. El deseo sería. ¿Cómo? ¿Qué? Al deseo sería. Claro, la pulsión de vida va hacia el deseo. Tiene que ver con el deseo. Ahora, pero la pulsión de muerte es destructivo. No tiene, va directamente a lo inorgánico. ¿Se entiende? Ese es el punto. Entonces, profe, sí. perdón, quizás lo que ella está preguntando, así lo interpreto yo, que por ejemplo, correr el riesgo, no sé, de emprender algo, tiene que ver con la pulsión de vida. Correr el riesgo de, no sé, cruzar las vías del tren con la barrera baja, tiene que ver con la pulsión de muerte. Ponele, exactamente. Lo pienso como un ejemplo así muy simple. Pongamos ese ejemplo simple así. Bueno, en ese punto, una cosa es el miedo, pero el miedo no es onzo. O sea, si yo voy a hacer una cosa y digo, vos tenés que pasar por ese túnel donde hay, qué sé yo, hay gente que te va a pegar. Y yo digo, no tengo ganas de pasar por ahí, prefiero pasar por el otro lado. Pero bueno, entonces uno quiere hacer, no, yo quiero hacer cosas, pero no me voy a arriesgar por ahí, no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, ¿para qué voy a pasarlo por ahí y no lo hago por otro lado? Yo tengo ganas de hacer un montón de cosas, pero no eso, ¿para qué me voy a arriesgar mi vida ahí? Sería el punto. O sea, que no, ahora otro diría, a mí no me importa esto, no te bueno, ya ahí tiene que ver con que en realidad no le da lugar a la vida y otras cosas, no está con eso, ¿se entiende? Entonces, pero vos podés hacer, pero eso no quiere decir que yo quiero hacer un montón de cosas, pero no voy a hacer esas cosas, lo hago por otro medio, para decirlo, en ese punto. No quedó claro, dice, pero afecta al organismo, si la pulsión de muerte afecta al organismo, sí, totalmente, porque va directo. Después dice acá, en el traumático no hay síntomas, no hay síntomas. La barrera antiestímulo. La barrera antiestímulo es lo siguiente, a ver. Quiere decir que la barrera antiestímulo es como el yo tiene toda una serie de percibir, toda la cuestión de estímulos, entonces que es tanto externo como interno. Cuando en realidad, vieron que los bebés, por ejemplo, los bebés cuando nacen tienen... no ven tanto y no escuchan tanto, después con el tiempo va desarrollando la visión y el oído. ¿Por qué? Porque son formas de prepararse para los que estímulos vienen de afuera
estén amenguados, tan menguados que no irrumpan. Entonces, ahora, y esas cuestiones, yo traspaso la barrera, digo del bebé, pero lo mismo del adulto, traspaso la barrera antiestímulo, quiere decir que va a producir un efecto porque no lo va a poder tramitar. La idea es que uno puede ir tramitando, por eso es como se lo da dulcemente, para decirlo, le da la mamadera, le trata bien, entonces no hace irrupciones para que no provoque efectos traumáticos. ¿Se entiende? Que va a producir la detención en el proceso de la relación con alguien, por ejemplo, porque vos producís un efecto. Entonces, en lo traumático, aparece que algo se rompió porque vos el aparato psíquico, no puede procesar como los estímulos que vienen y de alguna manera arrasan con el psiquismo. ¿Qué quiere decir arrasan con el psiquismo? Que yo no estoy preparado para recibir algo tan traumático que yo no puedo darle nombre. Vieron que algunas veces alguien se muere y van a decir, y no sé, yo todavía lo sigo vivo, no podés procesar. Y después va cayendo el procesamiento, pero no lo puedes procesar, no te da la cabeza para procesar, ya está y ya no está. O cosas de ese tipo, no podés. Porque no da el psiquismo para enseguida resolverlo. Vieron que uno dice, ¿cómo puedes resolver tan rápido? No, también no resuelve nunca. ¿Se entiende? Y el otro está llorando, bueno, porque está haciendo un proceso de elaboración de lo que pasó. Porque si no, yo no me doy cuenta de lo que pasa. Entonces no lo procesas. Entonces, traspasó la barrera directamente. Y tiene efectos sobre el modo después de responder a eso, porque lo enmudece, empieza con actos, estos traumas, empieza con otras cosas, empiezan las depresiones, empiezan toda una serie de cosas que produjo la cuestión de lo traumático. El traumático no es un hecho nomás, le digo por la duda. Uno puede tener, yo siempre le llamo, viene esta paciente o paciente, lo que sea, y dice, está politraumatizado, le digo, puede decirlo, es porque tiene traumatismo de todo tipo, ¿se entiende? Politraumatizado. No es un traumatismo de una cosa, uno cree, pero tienen por ahí son muchos traumatismos. Entonces, se ha roto la barrera, y cuando se rompe la barrera, se produce una fracción, se rompe, es como si tuviera, le pongo una cosa así, decía Freud, todo esto está ligado. Si tiene un acontecimiento que hizo un agujero, las representaciones no están unidas, quedó algo agujereado, eso sería, porque si la barrera antiestímulo, los estímulos que vienen lo procesa, se van canalizando por las diferentes representaciones, entonces eso lo puede parar. Ahora, si eso no lo puedo parar, y vino tan fuerte que no se puede procesar, rompió la barrera antiestímulo, sería el punto, ¿no? Y produjo lo traumático. Profe, ¿y cómo nos damos cuenta de que el paciente tiene solo pulsiones de muerte? Las pulsiones de muerte las vas a ver por los actos. No viene a sesión, dice esto, dice cosas cosas que no tienen coherencia, pasa el acto, tiene, por ejemplo, me acuerdo de una paciente que no había venido un tiempo, en el hospital, miren lo que ¿qué se llama? Que se llama pasaje al acto, hace actos por ahí fuera de la sesión, es como decir, tiene accidente. Y tiene accidente a repetición, peligrosísimo. Porque quiere decir que se producen, eso está la pulsión de muerte ahí. Se tropezó, y no era un accidente, se tropezó, se dobló, se quebró. Y no es una vez, 2 veces, 3 veces, 4, peligro. Peligro porque te está anunciando la pulsión de muerte como está ahí por cuestiones traumáticas. Por lo tanto, una persona así tenés que hacerla venir 2 veces, 3 veces, 4 veces, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque tenés que representar. No, la pulsión de muerte va a estar por todos lados. Profe, ¿qué pasa con los actos pasaje? Y la pulsión de muerte. No, pasaje al acto no. El acto pasaje. ¿Cómo sería eso? El hacer para poder pasar por. A ver, dame un ejemplo. Lo leí el año pasado en un libro de Le Breton y me quedó siempre la duda porque nunca lo pude como que quedarme claro. Él hacía una diferenciación entre el pasaje al acto y el acto pasaje. El acto pasaje, creo que daba el ejemplo de los chicos que se cortan los brazos, los adolescentes. Como que este acto era un acto para seguir
viviendo, por decirlo así. Ah, está bien. ¿Se entiende? Bueno, sí. Entonces, sí, por ejemplo, lo que pasa, yo creo que están, de hecho, están en la línea del acto. Primer punto, los dos. Ahora, que vos lo hagas en ese caso, es un acto para otra cosa, está diciendo. Pero de alguna manera también es un acto. Porque esa otra cosa no está representada. O sea, es como que tenés que tener es una forma de escribir algo, de cortarte. Muchas veces el corte es para sentir algo. Pero, o por ejemplo, si uno puede cortar una situación, vos decís, no puedo cortar con algo, con una pareja o con lo que sea, y te terminas cortando. El corte es un corte en lo real, o sea, es un corte en el cuerpo, porque vos no lo podés hablar. Después decirte, la verdad, Mary, yo no quiero estar más con vos. Yo no puedo decir eso. Entonces, como yo no lo puedo hacer y me es insoportable, me corto. Yo estoy representando el corte y me corto otra vez. Y otra vez, porque quiero cortar, pero no puedo hacerlo. Vos estás poniendo en acto algo que yo no te puedo decir. Entonces, no es lo mismo decírtelo en palabras que cortarlo. Ahora, lo que sí, a diferencia del pasaje al acto, del acto-pasaje que dice, yo creo que es como una cosa que vos lo haces anterior, como que vos estás pensando para hacer el acto. Pero, en definitiva, es un acto. O sea, el acto no es una representación, es un acto. Sería otro modo, pero en definitiva estás diciendo algo que no se puede representar de alguna manera y lo pasas al acto. O sea, ¿se entiende? Sí. Porque una cosa es la palabra y otra cosa es el acto. Como yo lo hago, son diferentes modos. Posiblemente ese pasaje al acto es porque lo haces premeditadamente. Es como decir, y el acto, voy a decir pasaje al acto, voy a decir, y me drogo. Y bueno, pero yo lo sé, yo me voy a drogar, lo hago pasarme ir a drogar. ¿Qué sería un pasaje al acto o un acto? ¿Se entiende? Entonces, yo me voy a ir a drogar, pero yo sé que los viernes, los sábados, los días me voy a drogar. ¿Cómo sería? Estamos en la misma cosa. O sea, en definitiva es un acto. Un acto compulsivo que no puede dejar de hacerlo. Aunque el modo es diferente. Y hay veces también en que eso compulsivo, eso que aparece como del orden, no del síntoma de lo reprimido, sino del orden del acto, del traumatismo, también tiene una cierta función de estabilización en la estructura. O sea, siempre hay que ver en la singularidad, siempre hay que ver en el caso por caso, nunca hay que hacer generalidades de estas cosas. Porque, qué sé yo, se me ocurre pensar que en alguien, no sé, la droga, yo me voy a drogar, qué sé yo, puede cumplir una cierta función estabilizadora, puede cumplir una cierta función de qué es la forma en que tiene de hacer lazo, o sea, ahí depende siempre, ¿no? De la situación, del caso por caso, de la singularidad. El caso por caso es así, es ahí. Cada quien, estos son conceptos generales para poder entender, pero después cada quien es una cosa muy singular, eso es así, no hay uno igual que otro, no para nada. Es muy entretejido, es infinito de cada uno. Hay que ver cada caso, y eso es lo más interesante en esto, porque te metes y es algo nuevo, y es interesante porque te metes más allá de que lo traumático está en todo aquello, pero no es así. Yo me acuerdo, por ejemplo, un caso que escuché una vez en un conversatorio, justamente esto en relación, que decías en relación al corte. Y era un caso en el que justamente el corte ocupaba era lo contrario a lo que vos decías, o sea, el corte era como la manifestación del dolor de cortarse sola. Y la analista ahí el modo que interviene dice, usted se corta sola, como diciendo, y realmente era el reflejo de toda una situación familiar en el que por ahí esta chica, no se sentía escuchada, o bueno, vaya uno a saber. Pero, por ejemplo, digo, es siempre caso por caso, nunca es... Eso de el corte no es siempre, sí, tenés que ponerle algo... Freud, de hecho, Freud cuando empieza a interpretar, que interpreta en Interpretación de los Sueños, ya desde ese punto parte diciendo que la interpretación siempre es singular, que nunca es una generalidad de nada. Y la construcción también, la construcción se hace también en singular y se hace con quien lo hace también, y que lo hace con el analista. Y tenés que tener una relación para poder construir cosas juntos. Ese es el punto, se construye. Y construir se construye juntamente. Entonces, en esa construcción, sí,
Por ejemplo, esto que voy a decir del corte, muchas veces los cortes tienen que ver con una cuestión de sentir, entonces no se siente. Entonces el corte es porque decir, yo estoy sintiendo, me siento viva porque estoy cortando. Eso es lo que te iba a decir. A mí me ha pasado, me lo han dicho, o sea, sin siquiera preguntarlo, y me dicen, yo el cortarme era el saber que todavía sentía, que todavía podía sentir algo. Exacto. O sea, pero alguien que diga, yo lo haría para poder sentir algo, yo preguntaría, ¿y qué te pasa que vos no podés sentir? Porque lo traumático está ahí porque vos no podés sentir, ¿se entiende? Entonces estamos en otra cuestión traumática, y necesitas de eso para poder sentir. ¿Qué te pasa? ¿De qué sentir estás hablando? ¿O sentís tanto? ¿De qué que de alguna manera te has como replegado? ¿De qué estamos? Y así empezamos, ¿se entiende? Y entonces empezamos. Sí. Bien, lo traumático nos falta poco, estamos, yo digo para que se tranquilicen ahí, que hacen muchas preguntas, vamos a terminamos ahora acá, la próxima vemos yo el hecho Super Shock, pero vamos a volver sobre esto, no se un problema porque está relacionado, ¿no? Este es el punto. ¿Ya llegamos al unidad 12? ¿La próxima? No, nos falta el Joy, el Edge y el Super Shock. La próxima creo que no hay, ¿no? No hay. La próxima eso iba a decir, profe, que el próximo es el trabajo práctico. O sea, está fechado en el cronograma. Trabajo práctico. Decimos práctico, ¿cómo tenemos que hacer el trabajo práctico? Bueno, Profe, ¿va a dar las consignas del trabajo práctico? ¿De qué es trabajo práctico? ¿Sí, un trabajo práctico? Hay trabajo práctico que tiene que ser de articular con algo, sí. Así, de la misma modalidad del primero. No, es ahora el 15, el trabajo 14, 15, la semana que viene. Sí, ya la próxima. Bueno, se lo armamos. Es igual que la otra vez, pero le armamos. Ahí ya tendremos que armárselo, así lo pueden ir haciendo. Sí. Profe, ¿las consignas las va a dar ahora o en esta semana o la semana que viene? No, se lo damos en esta semana, así tienen tiempo de hacerlo. Se lo damos, Paco, lo armamos. Yo la verdad es que no sé por qué se me pasó, porque no dijo nada en el grupo, no dijeron nada, no sé, pero bueno, quedó así como medio así abierto. Yo creo que abierto en cada La semana que es el práctico y la semana del 7 de octubre es el parcial. Profe, con respecto a las unidades que van a entrar, ¿va a ser de una en específico o de las que vimos hasta ahora? Las que vimos hasta ahora, de las que vimos hasta ahora, directamente, sí. Perfecto. Y bueno, la otra vez le hicimos preguntas. Bueno, haremos una pregunta. Sí, preguntas y articulación con alguna película, con algo. Bien. Porque estuvieron bien, tenemos que dar antes sí o sí, entonces, porque para que tengan tiempo de ver una película o algo. ¿Les parece más interesante así o quieren más conceptual o quieren con una película? ¿Qué quieren? ¿Qué le gusta más? ¿No? Película. El de relacionar está bueno. Llevar a la práctica los conceptos, particularmente a nosotros nos gustó mucho, a mi grupo, en el TP anterior. Bueno, lo importante es que ustedes puedan, la verdad, que lo disfruten. Estaría bueno de todas maneras. ¿Qué? Que tengamos alguna referencia. Nosotros no sabemos qué película buscar por ahí, no sabíamos si estaba como bien hecha, bien psicológicamente hecha. Bien, bueno. Y a ver, no es tan fácil decir que está bien hecho. Ustedes están tratando de aprender, o sea, no vamos a decirle que tienen que tener. Lo importante es que yo creo que hay algunos conceptos que los puedan extrapolar a una película o alguna cuestión, ¿no? Como más tipo de ensayo, profe. Un ensayo puede ser también, hacer un ensayo. Yo creo que lo podemos hacer amplio para que no se sientan tan... si quieres hacer una película, hacemos una película, que sea un ensayo, y si no, hacemos una pregunta. O sea, el que quiera articular, o sea, Mariana nos había dicho en la reunión que era importante como que puedan articular con algo, con una película, con un libro, con una poesía, con alguna canción, con lo que quieran. O sea. Alguna articulación para decir lo que un hecho, un caso que vieron, cualquier algo que ustedes... Una noticia, que quieran, sí. Que digan que sepan más o menos dónde están paradas, digamos, dónde están parados, que algo de eso es más o menos lo que O sea, poder poner a trabajar los conceptos en lugar de... un poco es eso lo que... bueno, hablan acá mucho de la pulsión de muerte, pero no se le explicaba la pulsión de muerte, no se está haciendo sí, creo que ya estuvimos, hablar de la represión tiene que haber un síntoma, entonces sí. Profe, eso iba a preguntar. ¿Sería posible crear una especie de, para organizar los conceptos? Porque hoy tuvimos como una lluvia de conceptos que está muy bueno, pero por ahí sí la podemos organizar en una presentación, un PowerPoint, algo así, para que
nos pueda quedar más claro. ¿Quieren? Yo desistí el PowerPoint, le digo porque me di cuenta que por ahí vieron que empecé al principio ahí, después, porque PowerPoint tiene una cosa buena, pero ¿sabes qué? Ustedes se agarran tanto a eso, que yo lo he visto, que después es mucho más interesante esto, por ejemplo, lo que a mí me pareció mucho más interesante esto que cada uno tiene las dos y se hizo mucho más ameno, donde podemos preguntar. Ahora, si ustedes se van a agarrar a eso, y empieza, esto es esto, ¿viste? Como, esto, no sé si tiene tanto sentido esto. Yo te lo hago si quieren, pero una cosa extra lo podemos hacer. Claro, de última lo hagan algo hecho. Sin PowerPoint. Bueno, no, para que tengamos, sin PowerPoint. Para que tengamos algo de que confundir los conceptos. Armamos algo conceptualmente, alguna cosa, un cuadro, algo así, para que tienen algunos conceptos. Eso sí se puede hacer. Qué sé yo, está la bibliografía para eso, a lo sumo es un trabajo técnico que está bueno que ellos hagan a la hora del estudio. Hay muchos que dicen sin Power. Yo creo que lo que podemos hacer es lo siguiente, que ustedes lo habían dicho la otra vez. Lo hacemos sin Power, pero por ahí al final lo que se puede hacer es, o se lo mandamos por el Face y le mandamos a un cuadro algo, como para conceptualmente lo que se vea. Eso puede ser por ahí. Después, chicos, no se olviden también que en aula virtual hay guías de... Mira, dice puede ser un grupo de 5, mira, la verdad un grupo de 5 y de 6, ¿por qué? Porque son tanta cantidad, que son 500 no sé cuántos, no sé, por una locura es lo que, entonces, si no vamos a terminar más, realmente se hace difícil la corrección, a mí se me hace difícil porque yo trabajo mucho, entonces, son cantidades ustedes, yo tengo psicopato 2, que tengo 270 más, o sea que tenemos 1000, entonces es difícil. Entonces, por ahí háganlo, por ahí está bien de 5. ¿Cuánto habíamos dicho otra vez? No me acuerdo. De 4 a 6. Sí, bueno, de 4 a 6 está bien, entonces. Sí. Ya 8 suele haber poco intercambio cuando hay muchos, cuando hay 8, pero... ¿El parcial hacemos grupo o no? No sé. Los parciales sí también, y los hicimos en individual o en grupo. Haremos grupo, ya vemos, capaz que sea un grupo un poco más reducido, pero hacemos grupo, bien. Ahí lo habíamos hecho entre 2, habíamos hecho entre 1 a 3. Sí. Bueno, hacemos así. Pero esto, hacemos así, sí, de 4 a 6, más o menos. Pueden ser 4, 6, algunos dicen 7, está bien. Pero bueno, estamos entonces. La próxima, vamos a seguir. Bueno, hacemos el práctico, que se lo vamos a subir. Y después vamos a ver el yo, ello y super yo, que está muy en relación con esto. Y volvemos con algunos conceptos. Y vamos a ver si le enviamos algunos conceptos de estos como para que queden... Sí. Después no se olviden que en aula virtual hay guías para trabajar el material teórico, que eso es mucho más enriquecedor a que nosotros les enviemos un glosario, básicamente. De hecho, los glosarios en psicoanálisis pueden orientar, pero nunca hay que quedarse con eso. Pero me parece que lo más entretenido es esto, que ustedes pueden traer todas las preguntas acá. Ustedes tienen que leer y traen todas las dudas como están trayendo. Sí. Me parece que es más interesante, si no, ¿qué sentido tiene? Leer ahí, o sea... el miércoles no hay clase, Sabrina, no, porque no tenemos clase, no hay ni tampoco teórico, ni práctico.